Cuando abrí los ojos, mi bebé ya no estaba en mis brazos, y el jeque me dijo que jamás volvería a verlo. Yo grité, supliqué, pero en ese instante crítico descubrí quién realmente quería robarme a mi hijo, y nadie esperaba lo que pasó después. Lo imposible estaba por ocurrir. Mi nombre es Luna Herrera, nacida en Guadalajara, y llegué a Madrid buscando la oportunidad que nunca encontré en casa. Jamás imaginé que ahí conocería a Rached El Kahil, un sheik tan poderoso como imposible de descifrar. Me enamoré de él con una intensidad que me asustaba, y acepté irme a su país árabe, un lugar tan rico que parecía sacado de un sueño, aunque pronto descubrí que también podía convertirse en una pesadilla. Ya embarazada de su hijo, me enteré de la verdad que quebró todo dentro de mí. Según una tradición inquebrantable del reino, mi bebé sería entregado a otra mujer al nacer, y yo nunca podría verlo. Encerrada en un palacio donde cada gesto es vigilado, entendí que no solo estaba luchando por mi libertad, sino por el derecho de ser madre. Ahora debo enfrentar a Rached, al Consejo Real y a una cultura que quiere arrancarme a mi hijo antes de que siquiera respire en mis brazos. Y no pienso permitirlo. Aquel día amaneció con un brillo insoportable. El sol entraba por las enormes ventanas del palacio y hacía que todo pareciera más dorado, más perfecto, como si el mundo estuviera vestido de lujo mientras yo me desmoronaba por dentro. Tenía 8 meses de embarazo y aunque debería sentir emoción, lo único que cargaba era una inquietud que se me atoraba en el pecho. Estaba sentada a la orilla de la cama, acariciando mi panza cuando Samira, la única sirvienta que mostraba un poco de humanidad conmigo, entró sin levantar la cabeza. Desde que la vi, supe que algo no estaba bien. Había un miedo extraño en su postura, como si viniera a confesar un pecado. «Señora Luna, hay algo que debo decirle», murmuró. Su voz tembló, y ese pequeño quiebre hizo que se me helara la sangre. «Dime, Samira, por favor», respondí, tratando de mantener la calma aunque mi corazón golpeaba fuerte. Ella respiró hondo, como si necesitara valor para hablar. «Cuando su bebé nazca, no podrá quedarse con usted». Sentí que el mundo se me movió, que el aire desapareció, que mis manos dejaron de sentir. «¿Cómo que no?», pregunté, sin reconocer mi propia voz. Samira levantó la mirada, y en sus ojos encontré una tristeza que no era de ella, era mía, reflejada como un espejo cruel. «Es una orden del reino, un decreto antiguo que el Sheikh Rached respalda. El hijo de un soberano debe ser criado por otra mujer. A usted no se le permitirá verlo después del parto». Escuchar el nombre de Rached en esa frase fue como una puñalada. Él, el hombre por el que dejé mi país, mi trabajo, mi vida, el hombre que juraba protegerme y que ahora había decidido quitarme lo más importante que puedo tener. No, Samira, él no me haría eso. Debe haber un error. Pero no había convicción en mis palabras, solo miedo. Samira agachó la cabeza, y ese gesto fue la confirmación más dura que pude recibir. Mi garganta se cerró. Una lágrima cayó sobre mi mano antes de que pudiera evitarlo. Abracé mi panza como si pudiera esconder a mi bebé dentro de mí para siempre, como si mis brazos fueran suficientes para impedir lo inevitable. «¿Quién va a criar a mi hijo?», pregunté casi en un susurro. Esta vez, Samira tardó unos segundos en responder. «Una mujer elegida por el Consejo Real. Dicen que es lo mejor para el heredero». Esa palabra me destrozó. Heredero. No mi hijo, no nuestro bebé, solo un título, una posesión del reino. Sentí un dolor tan profundo que me costó trabajo respirar. Todo en ese palacio, las fuentes, los mármoles, el oro, parecía burlarse de mí. Yo era solo una extranjera atrapada en un mundo de reglas que jamás me explicaron y que ahora me estaban arrebatando todo. Pero en medio de esa desesperación, algo se encendió dentro de mí, una fuerza que nunca había sentido, una furia protectora, instintiva, animal. Si querían quitarme a mi hijo, tendrían que arrancarme el alma, y yo no estaba dispuesta a entregarla. Siempre he pensado que la vida tiene una manera curiosa de empujarnos hacia caminos que jamás imaginamos. Si alguien me hubiera dicho, cuando aún vivía en Guadalajara, que acabaría embarazada en un palacio árabe, luchando por el derecho a ver a mi propio hijo, me habría reído. La verdad es que yo solo quería escapar, no del mundo, sino de mí misma. Crecí en una familia sencilla. Mi mamá tenía una pequeña estética en la colonia y mi papá era chofer de tráiler. No éramos ricos, pero nunca nos faltó comida ni cariño. Lo que sí me faltaba era aire. A veces sentía que Guadalajara, con todo su calor, sus calles familiares y los problemas de siempre, se me quedaba chica. Necesitaba algo que me hiciera sentir viva, algo que me demostrara que yo podía llegar más lejos que los límites de mi barrio. Por eso, cuando cumplí 26, hice lo impensable. Vendí lo poco que tenía,
renuncié a mi trabajo de recepcionista y compré un boleto solo de ida a Madrid. No tenía garantías, tenía miedo, pero también tenía ese fuego en el pecho que te dice que si no lo intentas, vas a pasar el resto de tu vida preguntándote, ¿y si? Recuerdo perfectamente mi primera noche en Madrid. Estaba sentada en la cama de un cuarto minúsculo en un hostal barato, oyendo a la gente caminar por los pasillos, preguntándome qué diablos estaba haciendo ahí. Pero había algo liberador en estar tan lejos de todo lo conocido, como si por fin pudiera empezar de cero. Conseguí un trabajo como mesera en un restaurante pequeño cerca de la Gran Vía. No era glamuroso, pero era honesto, y por primera vez sentía que estaba construyendo algo mío. Ese lugar se volvió mi refugio, hasta que el destino entró por la puerta una tarde cualquiera. Recuerdo el momento exacto. Yo estaba limpiando una mesa cuando escuché un silencio extraño. De pronto, todas las conversaciones bajaron de volumen, como si la gente quisiera mirar sin ser obvia. Me giré y ahí estaba él, un hombre alto, de piel bronceada, con una presencia tan imponente que hacía que el aire se comportara diferente a su alrededor. Vestía un traje oscuro perfecto y un pañuelo elegante que dejaba claro que no era europeo. Su mirada era profunda, casi peligrosa, y no sé por qué, pero me miró a mí. «Mesa para uno, por favor», dijo con un español perfecto, aunque con un acento suave, desconocido. No fue una mirada cualquiera, fue de esas que te atraviesan, que te hacen sentir vista, realmente vista, como si esa persona pudiera leer lo que guardas incluso de ti misma. Ese fue el día en que conocí a Rached El Kahil. Yo no sabía quién era, ni de dónde venía. Solo sabía que provocaba en mí una mezcla de curiosidad y miedo, como si el universo me estuviera mostrando una puerta y diciéndome, «Atrévete, Luna, atrévete». Y me atreví, demasiado. Él empezó a frecuentar el restaurante. Siempre pedía lo mismo, un té de menta y un plato de cordero, pero lo que más pedía era mi atención. A veces solo se quedaba sentado, observándome trabajar, como si hubiera algo en mí que le intrigara. Yo me hacía la que no notaba nada, pero el corazón me latía como loco cada vez que entraba por la puerta. Un día, mientras yo llevaba una bandeja llena de vasos, él se levantó y se acercó a mí. «¿Te gustaría cenar conmigo algún día?», me preguntó, con esa voz suave que parecía hecha de arena cálida y autoridad. Mi primer impulso fue decir no, porque él era un misterio, y los misterios siempre terminan rompiendo algo. Pero también era emocionante, y en ese momento de mi vida, la emoción era todo lo que tenía. Sí, me escuché responder sin pensarlo. Esa noche cambió todo. Fue la primera vez que lo vi sonreír, la primera vez que supe que era un sheik de un país tan rico que sonaba a fantasía, y la primera vez que sentí que estaba frente a un hombre que podía ofrecerme un mundo que yo jamás habría imaginado. Pero también fue la primera vez que debería haber escuchado la voz interna que me decía, «Ten cuidado, Luna, que no todo lo que brilla es oro». Si lo hubiera escuchado, quizá ahora no estaría atrapada en un palacio donde quieren arrancarme a mi hijo. Pero no lo hice, y la historia ya estaba en marcha. Desde la primera cita con Rached, algo en mi vida comenzó a cambiar sin que yo me diera cuenta. No fue un cambio brusco, no. Fue como una corriente suave que empieza rozando los tobillos y, cuando te das cuenta, ya te cubre hasta el cuello. Y tú sigues ahí, porque el agua está tibia, hasta que se vuelve peligrosa. Nuestra primera cena fue en un restaurante elegante, uno de esos donde cada plato parece una obra de arte y donde yo jamás habría entrado sola. Él llegó primero. Recuerdo verlo sentado, recto, elegante, con el celular en la mano y la mirada perdida en algo que no supe descifrar. Y al mismo tiempo, parecía que lo controlaba todo: la luz del ambiente, el ritmo de la música, incluso la respiración de la gente alrededor. Cuando me acerqué, levantó la vista y me dedicó una sonrisa suave, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme sentir que mis piernas dejaban de obedecerme. Luna. Siempre decía mi nombre como si fuera un secreto. «Gracias por venir». Me tomó un momento recuperar la voz. «No sabía si vendrías», agregó, con un brillo curioso en los ojos. «Yo tampoco», admití, y nos reímos, como si ya compartiéramos algo íntimo sin haber dicho nada importante. Pero esa noche me di cuenta de algo. Rached no era un hombre común. Había una fuerza silenciosa en él. No el tipo de fuerza de alguien que se impone a gritos, sino la de alguien que no necesita levantar la voz para que el mundo se acomode a su voluntad. Durante la cena me preguntó por mi familia, mi trabajo, mis sueños. Y aunque yo respondía con honestidad, una parte de mí se preguntaba por qué un hombre como él estaba interesado en una mujer como yo. Pero él escuchaba cada palabra como si fuera valiosa. Cuando le pregunté por su vida, sonrió apenas. «No soy tan interesante como piensas»,
dijo. Era mentira, se le notaba. Vengo de un lugar complicado, demasiada responsabilidad, demasiadas expectativas. ¿Siempre has tenido que ser perfecto?, pregunté sin pensar. Él se quedó en silencio unos segundos. Fue la primera vez que vi un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Digamos que, en mi mundo, ser imperfecto no es una opción. No explicó más, y yo no insistí, pero esas palabras sembraron una duda en mi corazón, porque yo venía de un lugar donde equivocarse era parte de la vida, parte del crecimiento, y él hablaba como alguien que había sido moldeado bajo presión constante. Después de esa noche, Rached comenzó a aparecer en mi vida con una puntualidad casi inquietante. Al final de mi turno, temprano por la mañana, a veces solo para llevarme un café y verme por 5 minutos. Todo en él era demasiado atento, demasiado seguro, demasiado intenso. Pero cuando estaba conmigo, yo me sentía vista, protegida, especial. Y esa sensación es peligrosa cuando viene de alguien que no conoces del todo. Una tarde, después de cerrar el restaurante, me acompañó caminando por una calle tranquila de Madrid. Era invierno y lloviznaba, y él me cubrió con su abrigo sin siquiera pensarlo. La tela tenía un aroma caro, cálido, que me envolvió. «Luna», dijo de pronto, «me gusta tu forma de ver el mundo». Me sorprendí. «¿Cuál forma?». «La que no está contaminada por el poder». Me detuve bajo un farol. Él también. Su rostro estaba muy cerca del mío, demasiado. Pude sentir su respiración, el calor de su cuerpo, la tensión dulce que flotaba entre los dos. «Contigo, descanso», confesó. Y yo, que jamás había sido la escapatoria de nadie, sentí que las defensas que me quedaban se derrumbaron como arena. Esa noche, bajo la lluvia suave, él me tomó la mano y yo lo dejé. Ese pequeño gesto cambió el curso de mi vida, porque cuando un hombre como él, un hombre cuyo nombre mueve ejércitos, cuyo silencio ordena obediencia, cuya mirada hace temblar el aire, decide que tú eres parte de su mundo, ese mundo empieza a cerrarse sobre ti sin que lo notes. Y yo, Luna Herrera, no tenía idea de lo que estaba por venir. Si alguien me hubiera contado que una simple cena podía convertirse en el inicio de una vida completamente nueva, no lo habría creído. Pero así fue con Rached. A partir de esa noche, su presencia dejó de ser ocasional y se convirtió en una constante que envolvía mis días. Él no aparecía, irrumpía, con su elegancia impecable, su voz profunda y esa manera de mirar que hacía que todo lo demás desapareciera. Y yo, que siempre había sido tan cautelosa, me encontraba sonriendo cada vez que su nombre aparecía en mi teléfono. Pero hubo un día en particular que dejó huella. Era domingo, mis únicos días libres. Había quedado con Leti, mi amiga de Guadalajara que también vivía en Madrid. Caminábamos por el Parque El Retiro, riendo de cualquier tontería, cuando recibí un mensaje de Rached: «Estoy afuera, ¿puedo verte?». Me detuve en seco. Leti levantó una ceja. «¿Afuera? ¿Dónde?». Y antes de que pudiera contestar, escuchamos un motor suave, un ronroneo elegante, casi discreto. Al voltear, vi el auto más lujoso que había visto en mi vida estacionado justo frente a nosotras. La puerta trasera se abrió, y ahí estaba él, Rached El Kahil, con un traje color carbón que resaltaba su mirada, esa que siempre parecía guardar algo que no alcanzaba a descifrar. Leti me agarró del brazo con fuerza. «Güey, ¿quién es ese hombre?». Y yo solo pude responder con un susurro: «El que me está cambiando la vida». Me acerqué al auto, y cuando él bajó para abrirme la puerta, sentí el corazón en la garganta. Parecía salido de otro mundo. No solo por su riqueza, sino por la forma en que se movía, como si cada paso tuviera un propósito. «Luna», dijo suavemente, «quiero que pases el día conmigo». «Estoy con mi amiga», dije incómoda. «Las dos pueden venir», respondió sin dudar. Leti abrió la boca, sorprendida. Nunca la había visto tan callada. 2 horas después, estábamos en un restaurante cuyo menú no tenía precios. Rached hablaba poco, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Leti me escribió por debajo de la mesa: «Este hombre no es normal. Ten cuidado». Yo solo le respondí: «Lo sé, pero me gusta». Después de comer, caminamos los 3 por un rincón tranquilo de Madrid. Leti seguía nerviosa, como si sintiera algo que yo me negaba a ver. Rached contó historias de su país, sin entrar en detalles, y nos mostró fotos de su familia, aunque en ninguna aparecía una mujer a su lado. Cuando Leti se fue, él me pidió que me quedara un rato más. «Luna», dijo mientras caminábamos bajo los árboles, «quiero hablar contigo de algo importante». Mi estómago se contrajo. «¿Qué pasa?». Rached se detuvo frente a mí. Su expresión era seria, pero no dura. Había algo suave en su mirada, algo que pocas veces mostraba. «Mi tiempo en Madrid está por terminar». Sentí un nudo en la garganta. No quería escucharlo, pero él siguió.
tengo que regresar a mi país. Hay asuntos que requieren mi presencia y mi familia me necesita. Quise preguntarle cuáles asuntos, por qué él en particular, qué había allá que lo llamaba con tanta fuerza, pero había aprendido que Rached era un hombre que solo compartía lo que quería compartir. ¿Y qué significa eso para nosotros? Pregunté sin poder ocultar el temblor en mi voz. Él se acercó un paso, luego otro. Significa que quiero que vengas conmigo. Mi corazón dejó de latir un segundo. ¿A tu país? Pregunté, sin creerlo. Sí, quiero que conozcas mi mundo. Quiero que seas parte de él. No supe qué decir. España me había dado libertad, pero ese hombre me estaba ofreciendo un reino, o al menos así sonaba. Rached, yo no sé si podría. Sé que es mucho pedir, respondió, pero te prometo que estarás segura, cuidada, a mi lado. Y entonces me tomó la mano. Sus dedos eran cálidos, firmes. Esa seguridad que siempre irradiaba parecía envolverme como un manto protector. Ven conmigo, Luna, susurró. Solo te pido una oportunidad. El mundo se quedó en silencio. Madrid, la gente, los autos, todo se volvió borroso. Y ahí, con el corazón latiéndome en los oídos, tomé una decisión que aún hoy me pesa, me duele y me persigue. Le dije que sí. No sabía que ese sí sería el inicio de mi mayor cuento de hadas y de mi peor pesadilla. El día en que dejé Madrid, sentí que dejaba atrás una vida entera, aunque en realidad solo llevaba meses ahí. Pero así de fuerte era Rached. En poco tiempo se había convertido en mi centro, en una promesa, en algo que yo no sabía que anhelaba hasta que lo tuve cerca. El vuelo fue largo, silencioso y extraño. Él iba conmigo, pero no como el hombre que me tomaba de la mano en las calles de España. Durante el viaje, su expresión era solemne, casi rígida, como si estuviera preparándose para cambiar de piel. Yo intenté hablarle un par de veces, preguntarle por su familia, por cómo era su país en realidad, pero sus respuestas eran breves. Allá entenderás todo, me dijo, y no supe si eso debía tranquilizarme o preocuparme. Cuando el avión aterrizó, el calor me golpeó como una pared viva. No ese calor húmedo que conocía de Guadalajara, sino un calor seco, antiguo, que parecía venir desde las entrañas de la tierra. El cielo tenía un color tan azul que dolía verlo, y en la pista nos esperaba una comitiva de hombres vestidos con túnicas blancas impecables que se inclinaron apenas al ver a Rached. Él no me soltó la mano, pero su postura cambió. Camino recto, mandíbula firme, mirada impenetrable, como si de pronto dejara de ser el hombre y se convirtiera en el sheik. Me sentí pequeña, fuera de lugar, y al mismo tiempo protegida, de forma inquietante. El trayecto hacia el palacio fue como atravesar dos mundos. Primero la modernidad extrema, rascacielos, autos de lujo, avenidas amplias, y luego, de pronto, una ciudad antigua, con mercados vibrantes, aromas intensos a especias, voces que hablaban un idioma que no entendía y colores tan vivos que parecía que la vida brillaba más fuerte ahí. Pero cuando llegamos al palacio, sentí un escalofrío. Era enorme, majestuoso, cubierto de mármol blanco que reflejaba el sol como si fuera hielo. Fuentes, columnas talladas, puertas gigantes con incrustaciones de oro. Todo era tan perfecto que me hacía sentir fuera de mi propio cuerpo, como si una versión de mí estuviera viviendo aquello y la verdadera Luna lo observara desde lejos. Cuando entré, lo primero que me sorprendió fue el silencio, un silencio absoluto, pesado, como si las paredes guardaran secretos demasiado antiguos para ser pronunciados. Varias mujeres se acercaron a saludarme, todas cubiertas con telas elegantes, todas con sonrisas medidas, sonrisas que no llegaban a los ojos. Me hicieron una reverencia leve, apenas un gesto, pero suficiente para hacerme sentir que yo no pertenecía ahí. Al caminar por los pasillos, sentí que algo me observaba, no alguien, algo, una sensación fría, como si el palacio respirara. ¿Siempre es tan silencioso aquí?, pregunté. Rached me miró de reojo. Este lugar tiene sus reglas y sus expectativas. No dijo más. Llegamos a una habitación gigantesca, con ventanales que daban a un jardín que parecía una pintura. Me quedé sin palabras. La cama era enorme, las cortinas parecían flotar solas, y el aroma a jazmín llenaba el aire. ¿Te gusta?, Rached preguntó. Asentí, aunque algo en mi pecho se apretaba. Aquí vivirás, agregó. Aquí estarás segura. Esa frase me hizo tragar saliva. Segura. ¿Por qué sentirme segura sería necesario? Esa noche, cuando él se fue a una reunión con el consejo, quise explorar un poco. Caminé por los pasillos, pero cada vez que avanzaba tenía la sensación de que no debía estar ahí, hasta que escuché algo, un susurro. No entendí las palabras, pero la voz era femenina y molesta. Me acerqué despacio. Detrás de una columna, dos mujeres hablaban en su idioma. Una de ellas dijo mi nombre, Luna, y la otra soltó una risa baja,
burlona. Luego escuché algo que me heló la sangre. Ella no sabe nada. Pronto lo sabrá. Pobre extranjera. Me quedé fría, sintiendo un nudo en la garganta. No sabía de qué hablaban. No sabía si era sobre mí o sobre algo peor, pero entendí algo sin que nadie me lo explicara. Ese palacio tenía reglas, tenía jerarquías, tenía secretos, y yo acababa de entrar a un mundo donde todo lo que yo conocía dejaba de tener sentido. Esa noche, mientras intentaba dormir abrazada por el silencio, tuve mi primer pensamiento oscuro desde que conocí a Rashid. ¿Y si no debí venir? Los días siguientes en el palacio fueron una mezcla extraña. Por un lado, lujo deslumbrante. Por el otro, una sensación creciente de que estaba caminando sobre hielo delgado. A veces, Rashid desaparecía por horas, encerrado en reuniones con hombres que hablaban en voz baja, con miradas duras y gestos que yo no comprendía. Cuando regresaba conmigo, se transformaba de nuevo en el hombre cálido y atento que había conocido en Madrid. Pero ese cambio repentino entre dos versiones de él me inquietaba. Una tarde, mientras él estaba en una reunión, decidí bajar al jardín para despejar la mente. Caminé entre los rosales, inhalando ese aroma suave y dulce que parecía flotar como una nube. Era lo más pacífico que había sentido desde mi llegada, hasta que vi a una mujer acercándose. Alta, con una túnica bordada con hilos de oro, mirada fría y pasos seguros. No sonreía, no se esforzaba en fingir simpatía. Era el tipo de persona que hace que el corazón se tense sin motivo aparente. «Tú debes ser Luna», dijo en un español perfecto. Su tono no fue amable, fue evaluador. «Sí», respondí, tratando de sonar firme. «Soy Nadra», agregó. «Mi familia sirve a la casa de El Cahil desde hace generaciones. Sirve». La palabra me sonó extraña en su boca, como si significara algo más profundo que trabajo. Nadra me observó de arriba a abajo, sin disimular. «Eres diferente a lo que imaginamos». «¿Diferente cómo?», pregunté sintiendo una punzada de incomodidad. «No te preocupes, pronto lo entenderás todo». No supe qué decir. Quería irme, pero sus ojos me sostuvo como un anzuelo invisible. «Dime una cosa, Luna. ¿Creen en tu país en el destino?» «Sí, supongo que sí», respondí confundida. «Entonces debes saber que algunos destinos ya están escritos antes de que uno nazca». No sé por qué, pero sentí un frío repentino a pesar del calor del desierto. Nadra dio un paso más cerca, demasiado cerca. «Aquí las tradiciones no se discuten, se cumplen». «¿Qué tradiciones?», pregunté, con el estómago apretado. Ella inclinó la cabeza y sus labios se curvaron en una sonrisa que no era sonrisa. «Tu papel en este lugar ya está definido». Quise preguntarle qué significaba eso, pero en ese momento escuchamos pasos. Rashid se acercaba, rodeado de dos guardias. Nadra retrocedió al instante, inclinando la cabeza ante él. «Sheikh Rashid». «Nadra», respondió él con una frialdad que yo no había escuchado antes. Ella se fue, pero su presencia quedó clavada en mi mente. Esa noche, mientras cenábamos en un salón privado, decidí preguntar: «¿Quién es Nadra?». Rashid levantó la vista de su plato. Por un segundo, algo parecido a tensión cruzó su mirada, pero desapareció rápido. «Una mujer del consejo, no es asunto tuyo». Su tono era demasiado seco. ¿Y qué quiso decir con eso de que mi papel ya está definido? Rashid dejó los cubiertos sobre la mesa en silencio. Y cuando habló, su voz fue lenta, controlada, como si eligiera cada palabra con cuidado. «Luna, hay reglas aquí que no puedo cambiar». El corazón me dio un vuelco. «¿Qué reglas?». Él respiró hondo y entonces lo dijo: «Si algún día tienes un hijo conmigo, no podrás criarlo». Sentí que el mundo se me partía en dos. Me quedé completamente inmóvil, como si mi cuerpo se negara a aceptar lo que acababa de escuchar. «¿Qué es tradición de mi familia, de mi linaje? Los herederos son criados por mujeres elegidas por el consejo, no por sus madres biológicas». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. «¿Y tú aceptas eso?», pregunté, con la voz quebrada. «No es cuestión de aceptar, es la ley del reino, la ley, la tradición, el destino». Todo eso sonaba como cadenas. «¿Y por qué nunca me lo dijiste?», reclamé, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Rashid bajó la mirada. Fue un gesto pequeño, pero me dio más miedo que su voz firme. «Porque temía que te fueras». Lo miré sintiéndome traicionada, confundida, atrapada. «Rashid, ¿cómo puedes pedirme que viva en un lugar donde no podría ser madre de mi propio hijo? Podrás ser muchas cosas, Luna, pero no eso». Su voz tembló apenas. Y en ese temblor entendí que él también estaba atrapado. Pero eso no cambiaba mi dolor. Sentí que mi garganta se cerraba. No podía respirar, no podía pensar. «No, esto no puede ser así», murmuré. Y entonces, él dijo algo que nunca olvidaré. «Aquí no se lucha contra las tradiciones, aquí se obedece».
Esa frase me cayó como un golpe en el pecho, y aunque todavía no estaba embarazada, esa noche supe que mi corazón ya estaba condenado, porque en ese palacio yo no era Luna Herrera, una extranjera, una intrusa, una mujer con un destino escrito sin que me preguntaran, y ese destino no tenía lugar para ser madre. Dormí mal, o más bien, no dormí. Pasé toda la noche dando vueltas en esa cama enorme, sintiendo que las sábanas me ahogaban. La habitación era hermosa, sí, pero tenía ese silencio pesado que te hace sentir vigilada, incluso sola, especialmente sola. La frase de Rached, esa que me había soltado con una frialdad que nunca antes le había escuchado, seguía rebotando en mi cabeza. Aquí no se lucha contra las tradiciones, aquí se obedece, como si yo fuera una pieza más en su reino, como si mi vientre fuera del consejo, como si mi bebé, si algún día lo tuviera, no fuera mío. Cuando amaneció, salí al balcón. El aire del desierto estaba tibio, casi suave, y el cielo tenía ese color naranja que hacía que todo pareciera un espejismo. Me apoyé en la baranda y respiré hondo, tratando de calmar el temblor en mis manos. ¿Cómo podía estar enamorada de un hombre que ya me había condenado a perder lo que más podría amar? Y sin embargo, ahí estaba yo, sintiéndome rota por él, pero también aferrada a él. Era como si mi corazón se hubiera partido en dos mitades que no sabían cómo volver a unirse. Ese día decidí que necesitaba respuestas. No podía quedarme a merced de rumores, de medias verdades o de la frialdad del consejo. Quería saber si había alguna manera, cualquiera, de romper esa tradición horrenda. Así que fui a buscar a la única persona en el palacio que me había mostrado un poco de humanidad, Samira. La encontré en la cocina, organizando especias en una repisa. Cuando me vio, su expresión se tensó un poco, como si temiera que yo estuviera a punto de derrumbarme frente a todos. «Samira, necesito hablar contigo», dije con la voz más firme que pude. Ella miró alrededor y luego asintió, guiándome hacia un pequeño cuarto de servicio donde no había nadie. «¿Qué ocurre, señora Luna?» Rached me habló sobre la tradición, sobre el bebé. Decirlo en voz alta me dolió más de lo que imaginé. Samira bajó la mirada, apretando las manos. «Lo siento, yo no sabía cómo decirle, pero es verdad. En este palacio, los hijos del linaje El Cahil deben ser criados por una mujer elegida por el consejo». «¿Pero por qué? ¿Qué sentido tiene separar a un bebé de su madre?» Ella respiró hondo, como si esa historia también le pesara a ella. «Dicen que hace generaciones, una reina hizo algo terrible, algo que puso en peligro al heredero del trono. Desde entonces, el consejo decidió que ninguna madre tendría influencia directa sobre un hijo del soberano». «¿Qué hizo esa mujer?», pregunté. Samira abrió los labios para responder, pero alguien entró al pasillo y ella se tensó. «No puedo hablar de eso aquí». «Entonces dime si hay manera, alguna manera, de romper esa regla». Tenía los ojos ardiendo. No quería llorar, pero la desesperación me había atrapado. Samira me miró con compasión, pero también con miedo. «Señora Luna, ninguna mujer lo ha logrado, ninguna». Sus palabras fueron como un balde de agua helada. «¿Y Rached? ¿Él no puede hacer nada?». Samira negó despacio. «Ni siquiera el sheik puede desobedecer al consejo». Me quedé ahí, sintiendo cómo mis piernas flaqueaban. Entonces Samira dio un paso hacia mí, bajando la voz. «Pero hay algo que debes saber». Mi corazón latió fuerte. «¿Qué cosa?». Ella tragó saliva. «El consejo ya eligió a la mujer que criará al primer hijo del sheik». «¿Qué?». Mi voz salió ahogada. «La eligieron hace meses. Está dentro del palacio». Samira respiró hondo. «Y la mujer que criará a su hijo es Nadra». Sentí que el mundo se me vino encima. Nadra, la mujer que me había examinado con esa mirada fría. La que habló de destinos ya escritos. La que pertenecía a una familia que servía al linaje de Rached. La que sonrió con burla cuando dijo que pronto lo entendería todo. Ella sería la madre de mi hijo. Se me doblaron las rodillas y tuve que apoyarme en la pared. Todo dentro de mí gritaba, ardía, quería romper algo, quería huir. «Esto no puede ser», murmuré. «Debe ser un error». Samira me tomó de los hombros. «Señora Luna, usted debe tener cuidado. Nadra no es una mujer cualquiera. Ella ambiciona poder y nunca permitirá que alguien se interponga entre ella y ese niño». Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda completa. En ese momento entendí algo que me cortó la respiración. No era solo una tradición, era un plan. Uno que llevaba meses preparado, y yo era la última en enterarme. Mi corazón se sintió dividido, sí, pero también aprendió algo nuevo. El amor por Rached era fuerte, pero mi instinto de proteger a mi futuro hijo era mucho más fuerte que todo. Y ese instinto apenas estaba despertando. Esa noche, después de enterarme de que Nadra había sido elegida para criar al hijo que yo ni siquiera tenía aún,
ya no pude ver el palacio de la misma manera. Antes me parecía inmenso, imponente, casi mágico. Ahora lo veía como una criatura viva, con paredes que susurraban y sombras que se movían donde no deberían. Y en el centro de todo estaba Rashid, un hombre dividido entre dos mundos, un hombre que, por primera vez, empezaba a asustarme. Pasé horas en mi habitación, con la cortina apenas abierta. Observaba los jardines iluminados por pequeñas antorchas, escuchaba el viento del desierto golpeando las ventanas, pero mi mente estaba atrapada en una sola pregunta. ¿Qué había detrás de esa tradición cruel? ¿Qué había pasado en ese linaje para que una madre perdiera el derecho a amar a su hijo? No podía quedarme con las migajas que Samira me había dado. Necesitaba entenderlo. Necesitaba encontrar un resquicio, un punto débil, algo que me permitiera luchar. Así que cuando escuché pasos acercándose por el pasillo, supe que era él. Rashid siempre caminaba con una seguridad particular, como si el suelo se ajustara a su paso. Toqué mi rostro para borrar las lágrimas. No quería que me viera vulnerable, aunque ya lo estaba. La puerta se abrió sin tocar, otra cosa que empezaba a irritarme, y él entró. Su expresión era dura, pero sus ojos buscaban los míos con una mezcla extraña de preocupación y autoridad. Luna, te vi distante durante la cena. ¿Qué ocurre? Yo solté una risa amarga. ¿De verdad lo preguntas? Él frunció el ceño. Si es sobre lo que hablamos, ¿sobre que no podré criar a mi propio hijo? Lo interrumpí, con un temblor en la voz que no pude controlar. Sí, Rashid, es sobre eso. Hizo silencio. Caminó hacia mí, pero yo retrocedí. Eso pareció dolerle más de lo que esperaba. Luna, siéntate. Déjame explicarte. Explícame lo que quieras. Pero primero, ¿qué pasó con tu familia? ¿Qué pasó para que inventaran una tradición tan cruel? Él cerró los ojos durante un segundo, como si esa pregunta fuera un cuchillo viejo clavado en su pecho. No es fácil hablar de eso, ni para mí vivirlo, respondí. Después de un largo silencio, Rashid se dejó caer en un sillón. Se llevó las manos a la cara, respiró hondo, y cuando habló, su voz ya no era la de un sheik, era la de un hombre roto. Mi madre murió cuando yo tenía 4 años. Nunca antes lo había dicho. Lo supe de inmediato por su tono. Él casi nunca mencionaba a su familia más allá de lo necesario. Todos dicen que fue un accidente, una caída en las escaleras del ala oeste del palacio. ¿Dicen?, pregunté, acercándome un paso sin quererlo. Yo nunca creí esa versión. La piel se me erizó al escucharlo. Mi padre la amaba, o eso afirmaba. Pero mi madre tenía ideas que el consejo consideraba peligrosas. ¿Qué tipo de ideas? Rashid levantó la mirada hacia mí, con ojos oscuros cargados de memorias que parecían pesar toneladas. Quería cambiar las reglas del reino. Quería que yo creciera con ella, que tuviera libertad, que no fuera criado por las mujeres del consejo. Como tú, él asintió lentamente. Sí, yo fui criado por el consejo, no por mi madre, ni por ninguna madre. Sentí un nudo en la garganta. Eso explicaba muchas cosas. Su frialdad repentina, sus silencios. Ese hombre no sabía lo que era el amor de una madre. No sabía lo que era ser arrullado por alguien que lo quisiera de verdad. ¿Y qué pasó con ella?, susurré. Su voz se volvió más grave, más baja. Ella quiso huir conmigo. Había preparado todo, pero alguien del palacio la delató. Hizo una pausa. La noche en que trató de escaparse, cayó por las escaleras. Un escalofrío recorrió mi espalda. No lo dijo explícitamente, pero no necesitaba hacerlo. ¿Crees que No tengo pruebas?, murmuró, pero sé que no fue un accidente. Caminé hacia él, despacio, casi sin aire. ¿Por eso aceptas esa tradición? Porque te lo impusieron de niño. Rashid me miró de una forma que nunca antes había visto. No como un hombre poderoso, no como un sheik, no como un rey en formación. Me miró como un niño herido, un niño que había perdido a su madre por querer hacer exactamente lo mismo que yo, mantener a su hijo con ella. Él habló con la voz rota. Luna, tú no entiendes el peligro que corres si desafías al consejo. Mi madre lo intentó y la perdí para siempre. Sentí lágrimas en mis ojos, lágrimas de tristeza, pero también de rabia. Entonces tú viviste lo que ahora quieres que yo viva. No quiero eso para ti, dijo él, levantándose. Pero tampoco puedo permitir que te pase lo mismo que a mi madre. Me tomó las manos. No quiero perderte, Luna. Yo solté su agarre. Pero sí estás dispuesto a perder a tu hijo. Él cerró los ojos, y su silencio fue más doloroso que cualquier palabra, porque entendí que él no era el villano, pero tampoco era el hombre que podía salvarme. Y esa noche, por primera vez, supe una verdad aterradora. Si quería proteger a mi futuro hijo, tendría que protegerlo no solo del consejo, también
también tendría que protegerlo del hombre que amaba. Después de escuchar la historia de la madre de Rached, algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no podía ver a ese hombre como el salvador que creí que era en Madrid. Ahora lo veía como un reflejo trágico de su propio dolor y también como un peligro para mí. No porque fuera él mismo quien quisiera hacerme daño, sino porque él obedecería cualquier regla del consejo, incluso si eso significaba arrancarme a mi hijo. Y yo no estaba dispuesta a entregarlo, ni por tradición, ni por miedo, ni por amor. Esa noche, después de que Rached salió de la habitación, me quedé sentada en la cama con las manos temblorosas. No podía quedarme, no podía esperar. Tenía que huir. Era una locura. Lo sabía, pero también sabía que quedarme sería peor. Empecé a observar todo lo que me rodeaba de una nueva manera. Cada puerta, cada pasillo, cada rutina. Necesitaba entender cómo funcionaba ese palacio, quién entraba, quién salía, quién vigilaba. Las mujeres del palacio parecían moverse como sombras, pero no estaban ahí por casualidad. Y los guardias, bueno, ellos no eran simples guardias, eran casi soldados, siempre atentos, siempre rígidos, siempre listos para obedecer sin cuestionar. Y aún así, había algo que jugaba a mi favor. Nadie me veía como una amenaza. Para ellos, yo era solo una extranjera enamorada, una mujer que había llegado ahí por capricho, sin poder, sin raíces, sin contactos. Nadie sospechaba que me estaba convirtiendo en una bomba de tiempo. Una tarde, mientras caminaba por los jardines fingiendo buscar aire fresco, vi a Samira a lo lejos. Me acerqué a ella, pero con cautela. No podía arriesgarme a que alguien escuchara. Samira, susurré cuando estuvimos lejos de los otros sirvientes. Necesito tu ayuda. Ella me miró con los ojos muy abiertos. Sabía lo que yo estaba pensando. Lo sabía antes de que lo dijera. Señora Luna, no puede hacer eso. Es demasiado peligroso. ¿Peligroso? Mi voz salió más fuerte de lo que quería. ¿Más peligroso que dejar que me quiten a mi hijo? Samira tragó saliva, nerviosa. Si intenta huir y la atrapan, la castigarán. Y no sé si Rached podrá protegerla. No necesito su protección, dije, aunque una parte de mí sabía que sí la necesitaba, pero no podía depender de él, no más. Vi cómo Samira dudaba, cómo luchaba entre la lealtad a su mundo y el cariño que empezaba a tenerme. Dime algo, Samira, susurré. ¿Alguna mujer lo ha intentado antes? Ella bajó la mirada, y ese gesto lo dijo todo. Una vez, hace muchos años. ¿Y qué pasó? No llegó lejos. Mi corazón se encogió, pero no cambió mi decisión. Ayúdame, le pedí con la voz rota. Solo necesito saber cuándo es más fácil salir sin que lo noten. Samira respiró profundo, mirando hacia los lados. Hay una hora, una sola. Se acercó más y su voz se volvió un susurro tembloroso, justo antes de la oración del amanecer. Los guardias cambian de turno, y hay un pasillo que queda sin vigilancia por unos minutos. No muchos, pero suficientes. Mi corazón empezó a latir fuerte. Ya tenía algo, un respiro, una posibilidad. Samira siguió hablando, a pesar de que la vi temblar. Pero necesita un vehículo, señora. A pie no llegará a ninguna parte. El desierto es mortal y el palacio está rodeado. Entonces necesito una llave. ¿Una llave? La de uno de los autos. Cualquiera. Samira palideció. No puedo. Me matarían si la ayudo con eso. No te pido una llave, dije, tratando de tranquilizarla. Solo dime dónde las guardan. Ella cerró los ojos. Sabía que ya no podía detenerme. En la sala de servicio de los choferes hay una caja metálica con las llaves de todos los vehículos. Siempre está cerrada, pero el encargado la olvida abierta después de la última ronda. Eso suele ser cerca de las 10 de la noche. Yo asentí, respirando hondo. Era el primer paso, el primer rayo de esperanza. Gracias, Samira. Señora Luna, por favor, tenga cuidado. Puse una mano sobre su brazo. Prometo intentarlo. No tengo otra opción. Esa noche esperé en mi habitación hasta que el palacio se fue apagando poco a poco. Podía escuchar las voces de los guardias en los pasillos, el eco de pasos pesados, el silencio que volvía cuando cambiaban de posición. A las 10:20 salí de la habitación, vestida con ropa sencilla, el cabello recogido, intentando parecer una más entre tantas. Caminé hacia la zona de servicio. El corazón latía tan fuerte que me dolía. Las manos me sudaban. Cada sombra parecía un centinela. Cuando llegué al cuarto de los choferes, empujé la puerta apenas. No había nadie. Y ahí estaba, la caja metálica. Me acerqué despacio, casi conteniendo la respiración. Toqué la tapa. Estaba abierta. Temblé. No sabía si era suerte o una trampa. Metí la mano y tomé la primera llave que encontré. Mi corazón brincó. Pero justo cuando di la vuelta para salir, una voz profunda sonó detrás de mí. ¿Qué estás haciendo aquí, Luna? Me congelé. La llave cayó de mis manos. Me giré lentamente y ahí estaba él, Rached, de pie en la puerta.
la sombra detrás de la luz, su mirada fija, infinita, peligrosa. No respiré, porque ahí supe que mi plan no estaba tan secreto como yo pensé. El corazón me latía tan fuerte que casi podía escucharlo. La llave seguía en el suelo, brillando como una prueba de mi traición. Y Rached estaba ahí, bloqueando la única salida del cuarto. Nunca lo había visto así. Su respiración era lenta, controlada, pero en sus ojos había una mezcla peligrosa, dolor, incredulidad y algo más oscuro que nunca le había visto. Luna, dijo con voz grave. ¿Qué estabas haciendo aquí? No respondí. No podía. Sentía las piernas como de piedra. Él dio un paso hacia mí, solo uno, y ese solo movimiento hizo que mi cuerpo reaccionara. Retrocedí instintivamente hasta chocar con la pared. ¿Intentabas huir? Tragué saliva, incapaz de sostener su mirada. Contéstame, exigió, con una calma que helaba. Tenía que hacerlo, susurré finalmente. No puedo quedarme aquí, esperando a que un día me arrebaten a mi hijo como si fuera un objeto. Él cerró los ojos un segundo, como si esas palabras lo atravesaran por dentro. No tienes idea del peligro al que te expones, dijo. Este reino no es como los tuyos. Aquí las reglas no se rompen, Luna, no sin consecuencias. ¿Consecuencias como las que tuvo tu madre? Solté, sin pensarlo. Rached abrió los ojos, la forma en que me miró, como si hubiera tocado un nervio vivo. No vuelvas a mencionarla, dijo en voz baja, una amenaza suave, y eso me dolió más que si hubiera gritado. El silencio se hizo pesado, abrumador. Entonces él caminó hacia mí, y yo retrocedí más, aunque no podía ir a ningún lado. Estaba atrapada entre él y la pared. Cuando se detuvo frente a mí, bajó el tono, demasiado suave, demasiado contenido. ¿Creíste que podría dejarte ir? Así, sin más, sentí cómo mis ojos se llenaban de lágrimas. Yo no soy tu prisionera. Él levantó la mano lentamente y la apoyó en la pared justo al lado de mi rostro, acercándose sin tocarme. Su sombra me envolvió. No, susurró, pero eres lo más cercano que tengo a algo que me importe. Mis labios temblaron. Entonces, ¿por qué quieres quitarme a mi hijo? No respondió de inmediato. Solo me miró como si estuviera luchando contra algo dentro de sí. Yo no lo decidí, dijo finalmente. Lo decidió el Consejo hace generaciones. Decidieron por mí, por ti y por todos los que vendrán. Puedes cambiarlo. No puedo. Sí puedes. No entiendes. Levantó la voz por primera vez, pero no era enojo, era desesperación. Me quedé helada. Si desafío al Consejo, continuó, me convertiré en lo mismo que ellos dijeron que fue mi madre, una traidora, y tú serías castigada también. Prefiero eso a perder a mi hijo. Mi voz quebró en la última palabra. Entonces, algo en él se rompió un poco. Vi la batalla en sus ojos. Vi al hombre y al sheik, dos fuerzas opuestas jalando de él, y aún así tomó mi mano, caliente, firme, temblorosa. Luna, déjame protegerte. Retiré mi mano al instante, como si la suya quemara. Ya no confío en ti, dije con la voz más honesta de mi vida. Él apretó la mandíbula. Cada músculo de su rostro se tensó. Entonces, dijo muy despacio, si te vas, iré por ti, te encontraré y te traeré de vuelta, no porque seas mía, agregó, sino porque este país no perdona las fugas. Te matarán antes de que cruces la frontera. Mi cuerpo tembló, no por él, por lo que acababa de decir. No puedo perderte, susurró. No es a mí a quien perderás, respondí. Es a tu hijo. Y ahí lo vi quebrarse. No físicamente, no con lágrimas, pero su mirada se apagó apenas. Como si esa verdad no la hubiera querido escuchar, ni de mí, ni de nadie. De pronto, escuchamos voces afuera, pasos rápidos, un murmullo urgente. Rached miró hacia la puerta, tenso. Quédate aquí. ¿Qué está pasando? No te muevas, Luna. Te lo ordeno. Lo dijo como sheik, no como el hombre que me amaba, y salió del cuarto. Yo me quedé temblando. No sabía qué estaba ocurriendo, pero ese murmullo, esa urgencia, ese ruido creciente, algo grave estaba pasando en el palacio. No podía quedarme ahí. No esta vez. Tomé la llave del suelo, la metí en mi bolsillo y salí por la puerta trasera que daba a un pasillo pequeño y oscuro. Los guardias corrían hacia el ala este. Algo había estallado allá, y fue entonces cuando entendí. Era mi única oportunidad, un escape nacido del caos, un caos que no estaba bajo mi control, pero que podía salvarme. Abrí la puerta hacia los jardines. La noche del desierto me golpeó con un calor vivo, ardiente, casi violento, y corrí sin mirar atrás. Corrí como si mi vida y la de mi hijo dependieran de cada paso, porque dependían. Corrí entre los jardines como si cada segundo fuera prestado. El viento caliente del desierto me golpeaba el rostro y mis pies apenas tocaban el suelo. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que debía alejarme del palacio.
de las sombras, de Rached, del consejo, de todo. El ruido en el ala este seguía creciendo. Gritos, pasos, órdenes gritadas en árabe. Algo muy grave estaba ocurriendo allá dentro, algo que tenía a todos los guardias concentrados en un solo punto. Era el momento perfecto para huir, pero el palacio era enorme. Las luces parecían seguirme, los muros se extendían como laberintos, y aunque la llave del auto estaba caliente en mi bolsillo, no encontraba la zona donde estacionaban los vehículos. Respiraba agitada, mi corazón golpeaba con fuerza, pero no era solo miedo, era urgencia. Cada segundo que pasara ahí era un segundo más cerca de perderlo todo. Me escondí detrás de una columna alta cuando escuché pasos. Un guardia pasó corriendo, sin verme, con el rostro tenso. Cuando se alejó, aproveché para seguir, moviéndome entre sombras, pegándome a los muros. Sabía que una sola mirada equivocada bastaría para que me detuvieran. Entonces, mientras me escabullía por un pasillo lateral, una mano salió de la oscuridad y me sujetó el brazo con fuerza. ¡No grite! Mi primer impulso fue golpear, pero la voz era urgente, tensa, no amenazante. Cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, vi quién era. Yamal, el joven guardia que siempre evitaba mirarme directamente, el que parecía incómodo cada vez que me veía, como si supiera más de lo que decía. Nunca me había hablado hasta ese momento. ¿Qué estás haciendo aquí?, logré decir, con la voz temblorosa. Él me soltó el brazo apenas, pero cerró la puerta detrás de nosotros para evitar que alguien entrara. Lo mismo que usted, señora Luna, intentando salvar una vida. Mis ojos se abrieron más. ¿La mía? La de su hijo. Sentí que el aire se me atoraba en la garganta. ¿Qué sabes? Yamal miró a ambos lados, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Quizás sí los tenían. Lo sé todo, susurró. Desde el día en que usted llegó, mis piernas casi fallaron. Usted no entiende cómo funciona este lugar, continuó. Nadra no solo quiere criar a su hijo, lo necesita para aumentar su poder dentro del consejo. Si usted se queda, será destruida. Tragué saliva, sintiendo el corazón a punto de salirse del pecho. ¿Por qué me estás ayudando?, pregunté con desconfianza. Él respiró hondo, como si estuviera tomando una decisión peligrosa. Porque mi madre fue como usted. Mi piel se erizó. Ella también fue traída aquí desde otro país con promesas vacías. También la convencieron de que sería amada, respetada, protegida. Su voz se quebró apenas. Y también le arrebataron a su hijo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Tú, Yamal asintió. Sí, yo soy ese hijo. Dios, susurré, llevándome una mano a la boca. Mi madre nunca se recuperó. La mantuvieron aquí hasta que se apagó por completo. Y Nadra fue la que me crió. No como un hijo, como una herramienta. Le tembló la mandíbula. No permitiré que hagan lo mismo con usted. No permitiré que Nadra tenga otro niño bajo su control. Me quedé en silencio, sorprendida, conmovida, aterrada. Ven conmigo, dijo Yamal, pero debes confiar en mí. No hay tiempo. Fuera se escuchó un estruendo. Algo se cayó. Voces gritaban órdenes. La distracción seguía, pero no duraría para siempre. ¿Sabes cómo salir del palacio?, pregunté. Sí, hay una salida trasera que usan los proveedores. No está vigilada ahora mismo, pero debemos movernos rápido. Me acerqué un paso a él. ¿Y la zona de autos? Necesito un vehículo. Imposible llegar ahí ahora. La mitad de los guardias corrió hacia ese lado. Mi corazón se hundió. Pero puedo llevarla a un camión de suministros. No es elegante, pero funciona. No tenía opción. No tenía tiempo. No tenía aire. Vamos, dije sin mirar atrás. Yamal asintió y abrió una puerta pequeña en el muro, revelando un pasadizo estrecho y oscuro. Oía el eco distante del caos del ala este, como si el palacio estuviera ardiendo por dentro. ¿Qué está pasando allá afuera?, pregunté mientras avanzábamos. Una explosión en la zona de generadores, pero hizo una pausa. No sé si fue un accidente. Mi piel se erizó. ¿Crees que alguien la provocó? Él me miró por encima del hombro. Creo que alguien sabía que usted intentaría escapar esta noche. Sentí un escalofrío subirme por la columna. ¿Quién? No lo sé, pero sí sé esto. Se detuvo y me miró directo a los ojos. Alguien está de su lado, y no soy yo. Mi corazón latió fuerte. ¿Rached? ¿Samira? ¿Otra persona? No había tiempo para saberlo. Seguimos avanzando. El pasillo estaba tan oscuro que apenas podía ver mis manos, y cada paso que daba se sentía como una victoria y un riesgo mortal. Cuando finalmente salimos por la puerta trasera del palacio, un aire abrasador del desierto me golpeó el rostro como fuego. El camión estaba ahí, un vehículo grande, viejo, cubierto de arena, sin insignias, perfecto para pasar desapercibido. Suba rápido, dijo Yamal. Iba a hacerlo cuando escuché un grito a lo lejos, una voz que me atravesó como un rayo. Luna. Me giré. Era él, Rached, corriendo hacia mí, con desesperación.
con miedo, con rabia, con algo que no supe descifrar, pero que me dolió más que cualquier grito. Jamal se puso frente a mí como un escudo. ¡Suba! ¡Ahora!, urgió. Yo dudé un segundo, uno solo, y ese segundo cambió mi destino. Ese segundo de duda, ese instante mínimo en el que volteé al escuchar a Rached gritar mi nombre, fue suficiente para que el mundo se abriera bajo mis pies. Nunca imaginé que mi vida cambiaría en un parpadeo, pero así fue. Jamal me empujó hacia el camión. ¡Sube, Luna!, gritó, pero yo seguía mirando a Rached, corriendo entre la arena, con su túnica agitándose como un fantasma blanco, con la mirada llena de desesperación, no de furia. «¡No te vayas!», su voz temblaba. Nunca antes lo había escuchado así. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Subí un pie al camión. La arena levantada por el viento cortaba mi piel. El desierto rugía alrededor como un animal vivo. El ruido de la explosión en el palacio seguía resonando en la distancia. Jamal abrió la puerta. «Señora Luna, rápido». Pero antes de poder subir por completo, sentí un dolor agudo, un tirón profundo en mi abdomen. «Ah», gemí, llevándome las manos a la barriga. Jamal se giró, alarmado. «¿Qué pasa?». «Otro tirón, más fuerte, más profundo». «No, no, no, no puede ser», susurré temblando. Pero sí podía, sí estaba pasando. El dolor bajó por mis piernas como una descarga eléctrica. «Luna», dijo Rached, ya a pocos metros. «¿Estás bien?». No podía hablar. El aire se me escapaba, la visión se me nublaba, y entonces lo sentí. Un líquido cálido escurrió por mis piernas. No era sudor, no era sangre, era eso, era el momento. Mis aguas habían roto, en plena noche del desierto, en medio de una fuga, con un hombre protegiéndome y otro persiguiéndome. «¡El bebé!», grité con lo poco de aire que me quedaba. «¡Está viniendo!». Rached se detuvo en seco. Su rostro cambió por completo. Desapareció el sheik, desapareció el poder, desapareció la autoridad. Quedó el hombre, el niño que había perdido a su madre, el que temía repetir la historia. «Luna», su voz se quebró. «No te muevas, voy a ayudarte». Jamal se interpuso entre nosotros. «No la toque, ella está escapando». Pero Rached apenas lo escuchaba. Corrió hacia mí. Mi cuerpo se dobló por el dolor. Una contracción brutal me hizo gritar. «¡Duele!». Solté con lágrimas ardiendo en mis ojos. Rached llegó a mi lado y me tomó de los brazos. «Respira, respira, Luna. Estoy aquí». Quise rechazarlo. Quise decirle que no tenía derecho. Pero cuando otra contracción atravesó mi cuerpo, mis piernas fallaron y él me sostuvo antes de que cayera. «Tranquila», susurró. «No dejaré que te pase nada». «No confío en ti», dije entre dientes. Aún así, me aferré a su ropa como si fuera lo único que me mantenía viva. «No necesitas confiar», respondió él con la voz rota. «Solo déjame salvarlos a los dos». «Tenemos que entrar al camión», gritó Jamal. «Aquí afuera no sobrevivirá al parto». Rached lo miró como una tormenta. «Si te atreves a tocarla, estoy tratando de ayudarla», respondió Jamal, dando un paso atrás sin dejar de posar la mano en su arma. Yo apenas podía escuchar. El dolor me envolvía como un fuego feroz. La espalda, el vientre, las piernas, todo ardía. «Rached». Su nombre salió de mi boca sin querer. «Tengo miedo». Él me sostuvo el rostro con ambas manos. «No voy a dejarte morir. ¿Me oyes? No voy a dejar que nada te pase». La siguiente contracción llegó como una ola gigante. Mi cuerpo se arqueó. Grité. Sentí que el mundo se hacía pedazos. «Ya es muy rápido», dijo Jamal. «No llegaremos a ningún hospital». Rached apretó la mandíbula. «Entonces aquí mismo», dijo. «Aquí mismo nacerá mi hijo». «No», grité. «No es tuyo. No lo llames así». Rached cerró los ojos, herido, pero no soltó mis manos. «Es tu hijo y es mío», dijo con voz temblorosa. «Pero sobre todo, es tuyo, Luna». Esa última frase atravesó algo en mí. La lucha, el dolor, el miedo. Todo se mezcló con una urgencia primitiva. Mi bebé tenía que nacer y yo tenía que sobrevivir. Jamal extendió una manta en la caja del camión. Rached me cargó con cuidado, como si fuera de cristal roto, y me recostó ahí mientras la noche ardía alrededor. Mi respiración era un caos. Mi cuerpo se abría. Mis manos buscaban algo para aferrarse. Rached tomó una de ellas, Jamal la otra. Y en esa escena imposible, el hombre que amaba, el guardia que quería salvarme, la noche quemando el cielo, el palacio en caos, mi hijo decidió que era el momento. Y yo no tenía opción más que traerlo al mundo. El desierto temblaba, el camión crujía, mis gritos rasgaban la oscuridad. «Empuja, Luna», dijo Jamal con voz firme. «Estoy aquí», susurró Rached. «Respira conmigo». Y entonces lo sentí, un llanto, pequeño, fuerte, vivo.
el sonido más hermoso y más doloroso que jamás había escuchado. Mi hijo, mi bebé, llegó al mundo entre arena, sudor, sangre y lágrimas. Y cuando Rashid lo tomó entre sus manos, no como sheik, no como gobernante, sino como hombre, su rostro se quebró completamente. «Es hermoso», susurró, con lágrimas que nunca pensé verlo derramar. Y yo ya no sabía si ese momento nos unía o era el inicio del final, porque cuando Jamal envolvió al bebé y lo puso en mis brazos, dio un paso atrás, tenso, y dijo algo que me heló la sangre. «Señora Luna, él no es el único que viene hacia nosotros». Rashid levantó la vista. Luces, sombras, pasos, armas, el consejo, los guardias, los hombres de Nadra venían directo hacia nosotros. Y con mi hijo en los brazos, yo ya no podía correr. No sé si fue el viento del desierto o el terror en mi pecho, pero sentí que el mundo se apagaba alrededor. Tenía a mi bebé en los brazos, aún tibio, frágil, llorando con esa fuerza diminuta que atravesaba el alma. Y delante de nosotros, un grupo de sombras avanzaba. «Vienen rápido», advirtió Jamal, retrocediendo. Rashid se puso de pie. Su túnica estaba manchada de sangre, mi sangre, y su rostro se había transformado en piedra pura. No era el hombre que me había abrazado, era el sheik, el heredero del trono, el hombre que había dicho que aquí se obedecía, no se desafiaba. La luz de las antorchas se acercaba, susurros en árabe, órdenes tensas, pasos firmes. Yo apreté a mi bebé contra mi pecho. «No, por favor, no», murmuré, casi sin voz. Rashid me miró como si esas palabras le atravesaran el corazón. Dio un paso hacia mí, lento, con las manos levantadas, como si yo fuera un animal herido. «Luna, escúchame». «No, no te acerques», grité, sintiendo cómo las lágrimas caían sobre la mantita del bebé. Jamal se puso delante de mí como un muro. «No dejaré que la toquen», dijo firme. Rashid lo miró, sorprendido. Jamal no bajó la vista. La tensión era tan densa que se podía cortar. Las sombras se acercaron lo suficiente como para reconocer los rostros. Guardias del consejo, hombres de Nadra, y entre ellos, ella, Nadra, vestida de blanco, sin una gota de sudor, sin una pizca de emoción, mirándome como si yo fuera un obstáculo, no una madre, un obstáculo. «Rashid», dijo con voz suave, «hemos recibido el aviso de que el niño ha nacido». Rashid se giró hacia ella. Solo esa mirada habría hecho temblar a cualquier hombre, pero Nadra no tembló. «Es temprano para venir a dar órdenes», respondió él con un hilo de acero en la voz. Ella sonrió, una sonrisa que me atravesó la piel. «No vengo a dar órdenes, mi sheik». Se inclinó un poco, falsa, controlada, serpiente. «Vengo a cumplirlas. Tradición es tradición. El niño debe ser entregado a los brazos que lo guiarán al destino del reino». Mi corazón se detuvo. Mis manos se aferraron más al bebé. No, mi grito fue tan fuerte que incluso los guardias se sobresaltaron. Jamal dio un paso adelante, como un lobo defendiendo a su manada. La madre necesita tiempo. El parto fue difícil. No está en condiciones de... Silencio, lo interrumpió Nadra sin siquiera mirarlo. «No hablo contigo». Jamal apretó el puño. Rashid dio un paso hacia él, advirtiendo. Yo estaba atrapada en una escena que parecía imposible. Un guardia enfrentándose al poder más antiguo del reino. Un hombre poderoso atrapado entre su corazón y su deber. Y yo, una madre recién parida, sangrando, temblando, sosteniendo al hijo que todos querían arrebatarme. «Rashid», dije temblando, «por favor». Él se volvió hacia mí. Sus ojos, jamás los había visto así. Eran los ojos de un hombre en conflicto. Uno que sabía lo que debía hacer, pero también sabía cómo me destruiría hacerlo. «Luna», susurró, «no puedo protegerte si... No vas a llevártelo». Corté, apretando más al bebé. «No vas a separarme de él». Mi hijo lloró, inquieto. Su llanto me desgarró. Ese sonido tan pequeño y, sin embargo, tan poderoso. Era mi cuerpo, mi alma, mi razón de seguir viva. Nadra dio un paso hacia adelante. «Entrégalo. La madre biológica ya cumplió su función. El consejo lo está esperando». Madre biológica. Como si yo fuera un envase, un vientre, un instrumento. Mi respiración se volvió agitada. Mi pecho subía y bajaba sin control. «No, no, no», susurraba una y otra vez. Rashid levantó una mano hacia Nadra, deteniéndola. «No lo tocarás sin mi permiso». Jamal exhaló, aliviado. Yo también, por un segundo. Pero Nadra no retrocedió. Clavó los ojos en Rashid y dijo, lenta y venenosa: «Si no entregas al niño, el consejo interpretará tu desobediencia como una traición a tu linaje, igual que interpretaron la de tu madre». Silencio absoluto. El desierto dejó de respirar. Los guardias bajaron la mirada. Rashid
Rashid palideció. Esa frase lo había destruido. Me di cuenta de que lo tenían atrapado, como a su madre, como a mí. Él era poderoso, pero no dueño de su propio destino. Rashid, susurré, no lo hagas. Él cerró los ojos. 1, 2 segundos. Y cuando los abrió, había dolor, dolor real, dolor que me desgarró también a mí. Se acercó despacio, no como enemigo, no como verdugo, sino como un hombre que estaba a punto de romperse. Luna, dijo en un susurro imposible, por favor, dámelo. Yo retrocedí, desesperada. No, una contracción tardía volvió a atravesarme, recordándome que mi cuerpo todavía estaba abierto, vulnerable. Sentí las piernas fallar y aún así me sujeté al bebé con toda la fuerza que tenía. No me lo quites, por favor, no. Las palabras salían rotas. Rashid bajó la voz al mínimo. Si no lo hago yo, lo harán ellos, y será peor. Déjame ser yo quien lo tome, Luna. Mi alma gritó, lloró, se desgarró. ¡Es mío!, grité con todas mis fuerzas. ¡Mi hijo! Rashid me abrazó para sostenerme cuando casi caigo. Yo luché contra él, grité, arañé, lloré. Hice todo lo que una madre hace cuando intentan arrancarle lo único que ama. Pero mi cuerpo estaba débil, demasiado débil, y en un movimiento suave, casi reverente, tomó a mi bebé. Yo grité como nunca en mi vida. Grité hasta que me dolió la garganta. ¡No! ¡Rashid! ¡Por favor! Él apretó los ojos, conteniendo su propio llanto. Su voz salió como un susurro quebrado. Perdóname, Luna. Y se lo entregó a una de las mujeres del consejo. Mi mundo se apagó. Mi hijo lloró, extendió los bracitos, me buscó, y yo no pude moverme. Era como si mi alma hubiera sido arrancada de mi cuerpo. Y mientras Nadra tomaba al bebé en brazos, sonriendo con esa frialdad espantosa, yo supe una verdad desgarradora. Había llegado el momento que me habían advertido. La separación, la más cruel, la más injusta, acababa de comenzar. No sé cómo no morí en ese instante. De dolor, de rabia, de vacío. Sentí cómo mi alma se desgarraba en un grito que ni siquiera salió de mi boca. Mi cuerpo estaba exhausto, temblando, aún sangrando del parto, pero nada dolía tanto como ver a Nadra alejarse con mi bebé en brazos. Mi hijo lloraba buscándome, y yo no podía mover ni un dedo. Rashid seguía frente a mí, respirando de forma irregular, con la culpa marcándole el rostro. Yo lo miraba como si fuera un extraño, un desconocido, un enemigo. «Luna», intentó decir. «No me hables», escupí con la poca fuerza que quedaba en mi voz. Él apartó la mirada. No pude saber si era vergüenza o miedo. Y entonces, de repente, un grito cortó el aire. «¡Deténganse!». Era Jamal, empapado en sudor, con los ojos inyectados, corriendo hacia Nadra. Los guardias lo interceptaron antes de que llegara a ella, pero él siguió gritando. «Ese niño no es del linaje del consejo. No pueden llevárselo». El silencio fue inmediato. Incluso el desierto pareció contener la respiración. Nadra giró lentamente, con el bebé aún en brazos. Sus ojos se llenaron de furia. «¿Cómo te atreves a decir tal cosa, Jamal?», escupió. Él no se detuvo. «Porque lo sé», gritó. «Porque lo descubrí. Porque ese niño no es como los demás. Ese niño», se giró hacia Rashid. «Ese niño no nació bajo las mismas condiciones que tú. Y el consejo lo sabe». Mi corazón se aceleró. Algo en el ambiente cambió. Incluso Nadra pareció perder el control por un segundo. «Jamal», Rashid dijo con tono de advertencia. «Cuidado con lo que dices». Pero Jamal no tenía miedo. Él era un hombre que ya había perdido todo, menos la verdad. «Lo escuché», continuó, «a uno de los ancianos del consejo. Dijeron que este bebé, que tu hijo, Rashid». Un guardia lo golpeó en la cara para que se callara, pero Jamal se puso de pie de inmediato, escupiendo sangre. «Dijeron que no pertenece al destino que ellos querían». Nadra palideció. Los guardias intercambiaron miradas tensas. Yo apenas respiraba. «Explícate», ordenó Rashid, su voz temblando. Jamal señaló a mi bebé envuelto en la manta. «Ese niño no nació bajo ninguna estrella marcada por el consejo. No nació el día que ellos predijeron. No nació según su calendario sagrado». Sentí que mi corazón se aceleraba. «¿Qué significa eso?», pregunté, jadeando. Jamal me miró. «Significa que ese niño no está atado a su maldita tradición. Significa que Nadra se volvió hacia ella, acusándola con la mirada. No tiene ningún derecho sobre él. Ninguno». Los guardias comenzaron a murmurar. Algunos retrocedieron, otros se tensaron, confundidos. Rashid dio un paso adelante, pálido,
¿Qué estás diciendo, Yamal? Yamal respiró hondo. Estoy diciendo que tu hijo no nació cuando el calendario real demandaba. El consejo esperaba un heredero nacido en la fecha exacta marcada por su superstición. Y este niño nació antes. ¿Antes? Musité confundida. Sí, continuó. Por eso el consejo estaba nervioso. Por eso las sombras se intensificaron en el palacio. Por eso provocaron la explosión para distraer. Porque la tradición no los protege esta vez. Porque este bebé puso una mano en su pecho. Es libre. Mi boca se abrió. El desierto giraba a mi alrededor. Nadra apretó los labios. Eso no cambia nada, dijo con veneno. El niño debe. No, rugió Rashid. Todos se quedaron quietos. Si lo que dice Yamal es cierto, continuó el sheik con los dientes apretados, el consejo no tiene ningún reclamo sobre mi hijo. Las leyes solo se aplican si el nacimiento ocurre en la fecha sagrada. Y no ocurrió. Mi corazón dio un salto. Por primera vez vi algo en Rashid que no había visto desde el parto. Voluntad, determinación, furia. Dame a mi hijo, dijo él. Su voz ya no era suave ni rota. Era la voz del heredero de un reino, y también la de un padre. Nadra retrocedió un paso, incrédula. Rashid, esto no... ¡Dámelo!, rugió. Los guardias se tensaron. No se atrevían a interferir entre el futuro rey y la mujer del consejo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Nadra retrocedió un paso, luego otro, y abrazó más fuerte al bebé. Este niño pertenece al consejo, dijo con un tono desesperado que nunca le había escuchado. No, dije yo, con una fuerza que no sabía que tenía. Mi hijo me pertenece a mí. Yamal dio un paso adelante. El consejo tenía planes para este nacimiento, planes que no pueden cumplir. Por eso quieren arrebatárselo, porque tienen miedo de lo que este bebé representa. Mis manos temblaban, mi garganta ardía, pero mis palabras salieron firmes. ¿Qué representa? Y ahí, frente a todos, Yamal lo dijo. Este bebé es el primer heredero nacido sin estar marcado por ellos. El primero en siglos que no está bajo el control del consejo. Significa libertad, significa cambio. Mi hijo lloró. Su llanto resonó en el desierto. En ese momento lo entendí. Ellos no querían al niño, querían su destino. Y yo no iba a permitirlo. Ese bebé era mío, mi sangre, mi alma, mi vida. Y ya no podrían separarnos sin una guerra. El aire del desierto parecía encenderse alrededor de nosotros. Mi bebé lloraba en brazos de Nadra. Rashid estaba a medio paso de romperse. Y yo apenas podía mantenerme de pie, con el cuerpo debilitado por el parto y el alma ardiendo de furia. «Devuélveme a mi hijo», dije, cada palabra cortando el aire. Nadra me miró con desprecio, como si el llanto de mi bebé le molestara, como si yo fuera menos que ella, como si mi instinto de madre fuera un estorbo para su ambición. «No entiendes, extranjera», escupió. «Este niño no es solo un bebé, es una oportunidad, un futuro, una herramienta. ¡Es mi hijo!», grité con una fuerza que ni mi cuerpo cansado pudo contener. Rashid dio un paso adelante, como si mis palabras lo hubieran despertado. «Nadra, entrégamelo, ahora». Ella lo observó con una mezcla de desafío y miedo. El consejo y sus guardias la miraban, esperando su decisión. «Este reino necesita estabilidad», dijo ella con la voz más fría que había escuchado. «Y esa estabilidad no la dará un heredero nacido fuera del calendario sagrado. El consejo teme un caos, y yo también». Entonces, Rashid dijo algo que congeló todo alrededor. ¿Caos o libertad? Nadra frunció el ceño. Este reino no necesita libertad, necesita control. Y con esa frase entendí lo que estaba detrás de todo. Nadra no quería a mi hijo, no quería criarlo, no quería protegerlo, quería moldearlo, quería poseerlo, quería que fuera suyo, porque si criaba al heredero, tendría poder absoluto, mucho más que cualquier madre biológica, mucho más que cualquier mujer en el reino. Y yo debía desaparecer. Rashid avanzó hacia ella. «Por última vez, entrégame a mi hijo». Nadra retrocedió, sujetando al bebé con más fuerza. «Si te lo entrego», dijo con voz temblorosa, «el consejo exigirá tu cabeza. No permitirán que rompas la tradición. No permitirán otro intento como el de tu madre». El silencio se hizo más pesado. Vi cómo las manos de Rashid temblaban. El recuerdo de su madre lo atormentaba. La amenaza de repetir la historia lo paralizaba. Nadra lo vio y sonrió. Sabía exactamente dónde golpearlo para doblegarlo. «Rashid, sabes que el consejo puede destruirte. Sabes que no puedes protegerla a ella, ni a este niño, pero yo sí puedo». Hablaba con veneno,
con poder, con hambre. Dámelo, insistió, y te prometo que el niño tendrá un destino digno de su linaje. Yo ya no podía callar. ¿Digno? Di un paso. Mi cuerpo dolió, pero mi alma no. ¿Como el destino de Jamal? ¿Como el destino de tu propio hijo robado, Nadra? Ella me miró, sorprendida. Yo había dicho la palabra prohibida, robado. Así es, continué con la voz rota, porque él no nació para ti. Tú se lo quitaste a su madre. Miré a Jamal, que respiraba fuerte. ¿Quieres hacer lo mismo conmigo? ¿Con mi hijo? El rostro de Nadra se tensó. Era la primera vez que la veía perder la compostura. No hables de lo que no entiendes, gruñó. Entiendo perfectamente, respondí. Entiendo que a ti no te importa este bebé, te importa lo que representa. Nadra me fulminó con la mirada, y su silencio la delató. Y entonces lo dije, no puedes criar lo que no amas. Rashid inhaló bruscamente. Fue como si mis palabras lo despertaran de un sueño profundo. Se giró hacia Nadra. Ella tiene razón. El consejo murmuró. Los guardias se tensaron. El aire vibró. Rashid, dijo Nadra, piensa bien lo que estás. No, la interrumpió él. Su voz era otra, inquebrantable, firme, la voz del heredero del reino. No puedo permitir que mi hijo sea criado por alguien que no sabe amar. Nadra palideció. ¿Insinúas que? Insinúo que has olvidado lo que significa ser humana, dijo él con un veneno que yo no sabía que tenía. Y entonces dio un paso definitivo, una decisión irrevocable. Nadra el-Qasim, dijo con solemnidad, te despojo de tu derecho sobre mi hijo. No volverás a tocarlo. El impacto fue brutal. No tienes autoridad para... gritó Nadra. La tengo, respondió él sin parpadear, porque yo soy el padre, y porque él no nació bajo tu calendario, no pertenece a tu tradición, no pertenece a tu ambición. Nadra abrió la boca para responder, pero un guardia, uno de los leales a Rashid, dio un paso adelante y le arrebató al bebé de los brazos. Mi hijo lloró, mi alma se encendió. El guardia, en lugar de llevárselo a él, caminó hacia mí. Yo extendí los brazos con un temblor incontrolable. El bebé volvió a mi pecho. Su llanto cesó. Su calor regresó. Mi corazón volvió a latir. Mi amor, mi pequeño, susurré, besándole la frente mientras las lágrimas caían sin control. Rashid me miró, y por primera vez desde que lo conocí, lo vi con miedo verdadero. Luna, perdóname. Yo no respondí. No podía, porque aunque él había enfrentado al consejo por mí, aunque había elegido a nuestro hijo, la herida ya estaba abierta, profunda, viva. Y mientras Nadra gritaba detrás, acusando traición, exigiendo que alguien la escuchara, yo solo podía pensar en una cosa. Rashid nos había defendido hoy, pero no sabía si podría hacerlo mañana. Y yo ya no sabía si podía confiar en él otra vez. Después de que recuperé a mi hijo, todo se volvió ruido, gritos, amenazas, órdenes cruzadas entre los guardias. El desierto vibraba como si estuviera vivo, como si supiera que algo había cambiado para siempre. Yo solo podía abrazar a mi bebé, sentir su piel contra la mía, oler su cabecita tibia, escuchar su respiración frágil. Era mío, mío, y nadie volvería a quitármelo. Pero la calma duró apenas segundos. De pronto, un guardia del consejo avanzó hacia nosotros con el rostro torcido por la rabia. Esto es una violación directa al protocolo real. La mujer debe entregar. Rashid levantó la mano. Su mirada podría haber derrumbado montañas. La próxima vez que alguien intente tocarla, lo ejecuto aquí mismo. El guardia se quedó congelado. Nadie más se atrevió a acercarse, pero yo sabía que eso no era suficiente. Ese momento de poder era solo eso, un momento, una chispa que se apagaría si el consejo decidía actuar, y ellos actuarían. No permitirían que un heredero naciera fuera de su control. No permitirían que yo, una extranjera, fuera la madre de un niño que representaba libertad. Rashid me miró. Una tormenta rondaba sus ojos. Luna, ven conmigo. Debemos hablar, solos. Quise decirle que no confiaba en él, que no quería hablar, que quería correr. Pero el llanto del bebé me devolvió a la tierra. Asentí con un hilo de voz. Nos llevaron a una habitación pequeña en la parte oeste del palacio, lejos de los gritos, lejos de Nadra, lejos del consejo, por ahora. Rashid cerró la puerta. Se quedó frente a mí, respirando hondo, como si estuviera a punto de hacer algo que lo mataba por dentro. Luna, dijo al fin. Yo no respondí. No quería facilitarle nada. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te fallé. Sé que te hice daño. Mi estómago se apretó. No me buscaste cuando me llevaron al consejo, dije con la voz quebrada. No te importó cuando te dije que tenía miedo. Me dejaste sola. Me dejaste pelear sola. Él bajó la mirada, herido. Tenía miedo de repetir la tragedia de mi madre. Y yo tenía miedo de perder a mi hijo, grité, apretando al bebé contra mi pecho. Ese grito lo atravesó. Lo vi en su rostro, como si cada palabra entrara como un cuchillo. Se acercó.
despacio, como si temiera que yo lo rechazara, y tenía razón. Luna, murmuró, sé que no puedo reparar lo que hice, pero puedo hacer esto. Me miró directamente, con una mezcla de tristeza y determinación. Puedo sacarte del reino, ahora, esta noche, con él. Mi respiración se detuvo. ¿Qué? Puedo sacarte a ti y a nuestro hijo antes de que el consejo reorganice a sus guardias, antes de que Nadra intente algo más, antes de que sea demasiado tarde. Mi corazón empezó a latir fuerte. Ese era el sueño, la salida, la salvación. ¿Y tú? Pregunté, porque la parte que más miedo me daba era esa. Yo me quedo. Mi garganta ardió. ¿Por qué? Si me voy contigo, explicó con voz baja, seríamos fugitivos. El consejo nos perseguiría para matarnos. Pero si yo me quedo, puedo frenarlos, puedo distraerlos, puedo retener su atención sobre mí. ¿Quieres sacrificarte? Mi voz apenas salió. Rashed tragó saliva. Te estoy dando la única oportunidad real de escapar, Luna. Y te juro, por mi madre, por lo que ella sufrió, que jamás permitiré que toquen a nuestro hijo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No sabía qué sentir. Dolor, amor, rabia, compasión. Si te quedas, te matarán, susurré. Tal vez, dijo con honestidad, pero uno de los dos debe quedarse para proteger el camino de los otros dos. Silencio. El bebé se movió en mis brazos. Su pequeño llanto me rompió el alma. Y ahí entendí todo. No era una decisión de pareja, ni de orgullo, ni de venganza. Era una decisión de vida, la vida de mi hijo. Rashed respiró hondo. Luna, si te quedas aquí, te lo quitarán otra vez. No importa lo que peleemos hoy. Ellos no se detendrán, no descansarán, te destruirán. Mi cuerpo tembló. Él tenía razón. Dolía admitirlo, pero tenía razón. Él dio un paso más, despacio, como si el aire fuera frágil. Te amo, dijo, así, sin miedo, sin máscara, sin palacio, sin corona. ¿Y por qué te amo? Te dejo ir. Mi cuerpo se desplomó en lágrimas silenciosas. Era la primera vez que alguien elegía mi libertad sobre su propio destino. Y también era el momento en que tenía que decidir el mío. ¿Qué debo hacer? Pregunté, sin sentir mis piernas. Elegir, respondió él. ¿Entre qué? Su voz se quebró. Entre quedarte conmigo y perder a tu hijo, o irte con él y perderme para siempre. El silencio cayó sobre nosotros como un manto de piedra. Era la decisión más difícil de mi vida. Una decisión que me arrancaba el alma de los dos lados. Luna, dijo él, con lágrimas brillando, por favor, sálvalo. Y en ese instante supe cuál era mi destino. Mi corazón sangraba, pero mi hijo respiraba, y él era mi razón. La decisión estaba tomada, aunque me partiera para siempre. Nunca pensé que amar pudiera doler de esta manera. Estaba ahí, con mi hijo dormido en mis brazos, sintiendo su respiración suave contra mi pecho, mientras frente a mí, el hombre que decía amarme me ofrecía la libertad, a cambio de perderlo para siempre. La pequeña habitación donde nos refugiamos parecía encogerse. Las sombras se movían con el vaivén de las velas, como si el palacio entero estuviera escuchando aquella conversación. El silencio era tan denso que parecía tener peso. Rashed seguía de pie frente a mí. No era el sheik imponente de siempre. Era un hombre roto, pero decidido. Luna, dijo con voz baja, el consejo ya debe estar reunido. Nadra no aceptará lo que pasó, y ellos no van a permitir que tú te quedes con el bebé. Debemos movernos antes de que sea tarde. Miré a mi hijo. Sentí su calor, su fragilidad, su vida entera dependiendo de la mía, y el solo pensamiento de que alguien pudiera arrebatármelo me oprimió el pecho hasta casi dejarme sin aire. No puedo dejarte aquí, susurré, con lágrimas que amenazaban con caer. Rashed hizo un gesto suave, negando con la cabeza. Sí puedes, y debes hacerlo. Sentí un dolor punzante en el pecho. ¿Y si te matan? ¿Y si te hacen lo mismo que a tu madre? Por un instante vi el miedo en sus ojos, un miedo profundo, antiguo, que él llevaba enterrado desde niño. No importa lo que me pase, respondió, mientras ustedes dos estén a salvo. Ese ustedes dos me rompió. Yo quería suplicarle que viniera con nosotros. Quería aferrarme a él. Quería creer que podíamos huir juntos, pero no era verdad. No en este reino. No contra ese consejo. No contra Nadra. La puerta se abrió de golpe. Entró Jamal, exhausto, con el rostro cubierto de arena y sudor. Tenía sangre en el antebrazo, aunque no parecía notarlo. Mi sheik, dijo agitado. Nadra convocó a los ancianos. Están diciendo que usted ha desobedecido la ley sagrada del linaje. Quieren destituirlo esta misma noche. Rashed apretó la mandíbula. No estaba sorprendido, solo resignado. Van por ustedes, continuó Jamal. Quieren separar al niño de su madre antes de que amanezca. Mi corazón se aceleró. No dejaré que lo tomen otra vez, dije con la voz quebrada. Jamal se acercó un paso. Puedo sacarlos por el pasadizo exterior. Solo tenemos una oportunidad. Si lo cierran, será imposible. Rashed asintió sin dudar. Llévalos.
Ahora, las palabras golpearon mi pecho como una estaca. ¿Y tú? Logré preguntar, aunque mi voz estaba por romperse. Yo me quedo. Sentí que el suelo se movía. ¿Por qué? Si huyo con ustedes, el consejo nos perseguirá como traidores. No descansarían hasta encontrarnos. Pero si yo permanezco, puedo distraerlos, puedo detenerlos, aunque sea por un tiempo. Puedo asegurarte el camino para escapar. Tragué saliva. El aire se volvió espeso, doloroso. Rashid, estás hablando como si fueras a morir. Él sonrió triste. Tal vez, pero tú y él tienen que vivir. Mis lágrimas cayeron sin permiso. No puedo hacer esto sola. Sí puedes, respondió, porque eres más fuerte de lo que crees y porque él te tiene a ti. Mi hijo se movió entre mis brazos, como si presintiera la tensión. Me aferré a él con más fuerza. Luna, continuó Rashid, lo que pasó hoy con Nadra, lo que intentaron hacer, es solo el comienzo. No se detendrán. No aceptarán que un niño nacido fuera del calendario sagrado rompa sus planes. Se acercó lentamente. Cualquier movimiento más brusco habría hecho que me desmoronara. Te amo, dijo finalmente. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. Jamás lo había escuchado decirlo con tanta claridad, sin máscaras, sin la armadura del poder. Y porque te amo, te dejo ir. Me llevé una mano a la boca para no sollozar. Jamal hizo un gesto. Deberíamos irnos ya, señora Luna, pero yo no podía moverme. Era como si mi cuerpo se negara a aceptar esa despedida. Rashid dio un paso más, muy cerca, tan cerca que pude sentir su respiración cálida contra mi frente. No quiero despedirme, murmuró. Yo tampoco, respondí. Entonces hizo algo que me destrozó por completo. Acarició suavemente la cabeza de nuestro hijo con una ternura que jamás había visto en él. Mi pequeño, susurró con la voz quebrada. Perdóname por no acompañarte, pero lucharé por ti desde aquí. Cerré los ojos, tragando mis lágrimas. Luna, continuó él, escucha. Abrió una pequeña bolsa de cuero y la puso en mi mano. Aquí tienes documentos, dinero, rutas seguras. Este mapa te llevará a un lugar donde nadie podrá encontrarlos. Mi garganta ardía. Rashid, él negó rápidamente. No digas nada. Si hablas, no te dejo ir. Me mordí los labios para contener un sollozo. Apenas pude dar un paso hacia él, solo uno, y apoyé mi frente en la suya. Fue un contacto silencioso, pero lleno de todo lo que no podíamos decir. Cuida de él, pidió él en un susurro. Siempre, respondí. Rashid respiró profundamente, como si intentara grabar ese momento en su memoria. Ahora vete, antes de que cambie de idea. Entonces me giré, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Y caminé, con el bebé en brazos, con Jamal abriendo el camino, con el viento del desierto golpeando mi rostro como una despedida brutal. Cada paso era una victoria y una pérdida, y mientras nos alejábamos del palacio, supe que algo dentro de mí se quedaba para siempre atrás. Rashid, su amor, su sacrificio, pero adelante, en mis brazos, iba mi hijo, y él era mi destino ahora. La noche del desierto era tan oscura que parecía tragarse el mundo entero. Caminábamos rápido, casi corriendo, aunque cada paso me ardía entre las piernas. El parto me había dejado débil, adolorida, pero yo no podía detenerme, no ahora. Mi hijo dormía en mi pecho, envuelto en la manta que Jamal había improvisado. Su respiración suave era lo único que mantenía mi corazón latiendo. Por aquí, susurró Jamal, señalando un sendero estrecho que descendía entre dos formaciones rocosas. El viento hacía silbar la arena como un lamento antiguo. Cada tanto, escuchábamos ecos lejanos del palacio, voces alteradas, órdenes gritadas, pasos apresurados. Ellos ya sabían que yo no estaba ahí. El tiempo se nos estaba acabando. Apreté más al bebé contra mí. ¿Crees que nos sigan?, pregunté, casi sin aire. Jamal miró hacia atrás, con el rostro tenso. Si el consejo se organiza rápido, sí. Nadra es peligrosa y ahora mismo está desesperada. Pero Rashid hizo una pausa. Él va a intentar retenerlos el mayor tiempo posible. Tragué saliva. Cada vez que pensaba en él, sentía un nudo en el estómago. Era un dolor extraño, mezcla de amor, miedo y culpa. De amor porque lo amaba. De miedo porque lo dejaría solo frente a un monstruo. De culpa porque sabía que él estaba pagando el precio de mi libertad. Jamal nos condujo hasta una puerta camuflada entre las rocas. Era baja y estrecha, hecha para que nadie la encontrara fácilmente. Este es el túnel exterior, explicó. Lo usaban hace muchos años para transportar mercancías cuando las tormentas bloqueaban la entrada principal del palacio. Nadie lo usa ahora. Nadie excepto yo. ¿Tú?, susurré. Él bajó la mirada. Era el único lugar donde podía llorar a mi madre sin que Nadra me viera. Mi corazón se apretó. Ese joven había cargado tanto dolor en silencio. Gracias, le dije, de verdad, desde lo más profundo. Él solo asintió. Vamos, señora Luna, no tenemos mucho tiempo. Entramos. El túnel era oscuro, húmedo, y olía a tierra vieja.
La luz de la luna entraba apenas por una rendija en la parte superior. Mis pasos resonaban en las paredes y cada eco me ponía los nervios de punta. «Ten cuidado», advirtió Yamal. «Hay rocas sueltas y el piso está irregular». Me agarré a la pared mientras avanzábamos. El bebé se movió y yo me detuve un segundo para ajustarlo. Sentía un dolor punzante en el vientre, un recordatorio cruel de que mi cuerpo estaba recién roto, recién abierto por la vida. «¿Estás bien?», preguntó Yamal. «No, pero tengo que seguir. Esa es la diferencia», dijo él, «entre las madres de verdad y las mujeres como Nadra». No respondí. Me dolía incluso pensar en ella. Caminamos durante varios minutos, o tal vez horas. Perdí la noción del tiempo. El único sonido constante era mi respiración agitada y el leve quejido del bebé cada que el túnel se estrechaba más. De pronto, escuchamos un ruido detrás de nosotros, un eco, un choque de piedras. Me giré de inmediato. ¿Qué fue eso? Yamal tensó la mandíbula. Creo que alguien entró al túnel. Mi pecho se cerró. ¿Nos siguen? No lo sé. ¿Guardias del consejo? Puede ser. O Nadra. Es posible. Un escalofrío me recorrió la espalda. Yamal apagó la pequeña lámpara que llevaba. La oscuridad nos devoró. «Camina pegada a la pared y no hagas ruido», susurró. «Y mantén al bebé cerca. Yo voy adelante». Caminamos así, casi a ciegas, tropezando con piedras, sintiendo la arena bajo los pies. Cada paso era un miedo nuevo. De pronto, el llanto suave del bebé empezó a subir. Quise calmarlo, pero él estaba inquieto, quizás con hambre, quizás sintiendo mi miedo. «Shh, mi amor, por favor», susurré cerca de su oído, pero el llanto se volvió más fuerte. «Señora», advirtió Yamal, «si nos escuchan». Mi corazón se paralizó. Quise respirar hondo, pero apenas pude. Entonces hice lo único que una madre hace cuando el peligro acecha. Acurruqué a mi hijo contra mi piel, envolviéndolo con mi propio cuerpo para amortiguar el sonido. «Ya, mi cielo, mamá está aquí. Mamá no te va a dejar». Sentí sus lágrimas tibias en mi pecho, y las mías también. Finalmente, al fondo del túnel, vimos una luz. Yamal suspiró aliviado. La salida, ya casi. Pero antes de llegar, escuchamos algo detrás. Voces, pasos, más de uno. Mi sangre se congeló. Yamal se volteó. «¡Corre!», gritó. «¡Corre, Luna!». No lo pensé, no lo sentí, no respiré, solo corrí. El túnel se abrió y una ráfaga de aire frío me golpeó la cara. Habíamos salido a una zona rocosa, oscura, donde solo brillaban las estrellas y la luna. «Por aquí», gritó Yamal, señalando una duna lejana. Corrimos entre las rocas. Mis piernas temblaban, mi abdomen ardía. Sentía que me iba a desmayar, pero no podía detenerme, no con mi hijo ahí, no con ellos detrás. Entonces escuchamos un grito. «¡Deténganse!». El corazón se me detuvo. Me giré un instante. Sombras emergían de la boca del túnel, algunos llevando antorchas, otros armas, y ahí, entre ellos, estaba ella, Nadra. Sus ojos brillaban como cuchillos bajo la luz de las llamas. «¡Luna!», gritó con una furia que me atravesó. «¡Entrega al niño!». No sé qué me impulsó, no sé qué parte de mí despertó. Tal vez fue el instinto, tal vez el miedo, tal vez el amor, pero apreté a mi hijo contra mi pecho y seguí corriendo. Yamal me empujó hacia la duna. «No voltees, sigue». Sus palabras se mezclaban con los gritos detrás. «Atrápenla, no dejen que escape, cierren el perímetro. El heredero no puede salir del reino». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a romperse. Las estrellas parecían moverse, el viento levantaba la arena, mis pies apenas tocaban el suelo, y entonces, a lo lejos, entre la neblina de arena, vi algo, una figura, un vehículo, luces bajas. Yamal suspiró como si hubiera visto un milagro. «Son nuestros». ¿Nuestros? Gente que aún cree en la libertad del linaje de tu hijo. No todos obedecen al consejo, Luna. No estás sola. No supe si llorar o reír. Solo seguí avanzando, mientras en mis brazos, mi bebé lloraba suavemente, y detrás de nosotros, el palacio rugía como un monstruo herido. Aún no estábamos a salvo, pero estábamos más cerca, y yo ya no pensaba detenerme. No mientras mi hijo respirara, no mientras yo siguiera viva. El vehículo que apareció entre las dunas parecía un fantasma saliendo de la noche. Sus luces bajas cortaban la oscuridad como cuchillas silenciosas, y el motor vibraba con un murmullo discreto, casi respetuoso, como si también entendiera que esa noche podía cambiar nuestro destino para siempre. Yamal levantó el brazo para hacer una señal. 3 destellos rápidos, una pausa, un último destello. Yo no sabía qué significaba, pero el vehículo respondió apagando las luces por completo. «Son aliados», murmuró Yamal, respirando acelerado. «Aparte de ti, nadie del palacio sabe que ellos existen.
pertenecen a familias antiguas que han sufrido bajo el control del consejo. Están dispuestos a ayudarnos, aunque cueste caro. Tragué saliva. Nada en esta tierra era gratis, y mucho menos la libertad. El bebé se movió en mis brazos, inquieto. Lo mecí suavemente, aunque mis manos temblaban por el esfuerzo, el miedo y el agotamiento del parto. Sentía un ardor profundo entre las piernas, un calambre constante en el vientre. Mi cuerpo me suplicaba descanso, pero mi alma no podía detenerse. ¿Y si es una trampa?, pregunté, con la voz raspada. No lo es, respondió Yamal, porque si fuera una trampa, ya estaríamos muertos. Tuve que aceptar que tenía razón. Cuando nos acercamos lo suficiente, la puerta del vehículo se abrió y un hombre bajó. Era alto, de barba oscura, con ropa sencilla y un pañuelo que le cubría parte del rostro. Pero lo más llamativo eran sus ojos, intensos, atentos, inteligentes. No los ojos de un fanático, no los ojos de un asesino, sino los ojos de alguien que ha tenido que sobrevivir escondiéndose de quienes se creen dueños del mundo. ¿Ella es la madre?, preguntó el hombre señalándome. Yamal asintió. Y señaló el bulto en mis brazos. Es el niño. El hombre me miró con una seriedad que me hizo sentir pequeña, vulnerable, expuesta. Eres más valiente de lo que crees, mujer, dijo con voz grave, pero también estás más herida de lo que admites. Yo no dije nada. No podía. Si hablaba, me derrumbaba. Nos están siguiendo, advirtió Yamal. No tenemos mucho tiempo. El hombre hizo una seña al conductor. Traigan el paquete. Y rápido. Un segundo vehículo apareció detrás del primero. No lo había visto. Estaba tan bien camuflado entre las dunas que parecía parte del desierto mismo. 2 personas bajaron cargando lo que parecía una caja metálica. Mi corazón se aceleró. ¿Qué es eso? El precio, murmuró el hombre. ¿Qué precio?, pregunté, apretando a mi bebé. Él se acercó un paso. Tu libertad tiene un costo, Luna. Escuchar mi nombre en labios de un desconocido hizo que mi piel se erizara. ¿Cómo sabes mi nombre? Porque Rashid se aseguró de que supiéramos exactamente a quién debíamos proteger. Sentí un golpe de aire frío recorrerme la espalda. Rashid, incluso ahora, incluso estando a kilómetros de distancia, aún estaba luchando por nosotros. ¿Qué precio es ese?, insistí. El hombre hizo una pausa. Me examinó, como si intentara decidir cuánto podía decirme sin quebrarme. El precio es que no podrás volver, nunca. El viento del desierto pareció detenerse. Mi corazón también. ¿Cómo que nunca? No puedes regresar al reino. Jamás. Si cruzas la frontera otra vez, los hombres del consejo te matarán, o te quitarán al bebé, o ambas cosas. Mis labios temblaron. Sabía que escapar sería duro. Sabía que no podía volver pronto. Pero nunca, esa palabra me cayó como una piedra en el alma. Pero Rashid, él sabía que esa sería la condición, dijo el hombre, y aún así insistió en tu escape. Dijo que prefería perderte, a verte morir aquí. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Tuve que apretar los dientes para no romperme. No puedo creer que ya no podré verlo. Tal vez algún día, dijo el hombre, encogiéndose de hombros, cuando él ya no sea el heredero, ni esté bajo el control del consejo. Pero eso no depende de ti, ni de mí, ni de él. Depende del destino. Me tragué un sollozo. El bebé gimió, inquieto ante mis emociones. Lo abracé más fuerte. Un ruido lejano retumbó detrás de nosotros. Voces, gritos, antorchas moviéndose en la colina. ¡Ya vienen!, advirtió Yamal. El hombre abrió la puerta del vehículo principal. Sube, ya. Yo vacilé un segundo, apenas uno, porque voltear me destruyó. En la cima de la duna, entre la luz de las antorchas, vi una figura, alta, con túnica, con la mirada clavada en nosotros. Rashid. Mi corazón se detuvo. Él levantó la mano, no para detenerme, no para gritar, sino para despedirse. Sentí que mis piernas flaqueaban. Quise correr hacia él, abrazarlo, decirle que lo esperaba, que lo buscara, que no me olvidara. Pero mi hijo pesaba sobre mi pecho, y mi decisión también. Yamal me tomó del brazo. Luna, por favor, no lo hagas más difícil. Tienes que irte. Yo asentí con lágrimas silenciosas. Adiós, susurré. No sabía si él podía escucharme, pero el viento se llevó mis palabras hacia la colina. Rashid inclinó la cabeza, apenas, como si me estuviera entregando su corazón una última vez, y entonces me subí al vehículo. La puerta se cerró de golpe. El motor rugió. Las ruedas mordieron la arena, y mientras el coche avanzaba hacia la oscuridad del desierto, dejando atrás al hombre que amaba, escuché los gritos del consejo reventar en la distancia. Pero yo ya no estaba ahí, ni mi hijo tampoco. La noche era inmensa, el futuro también, y aunque el precio era altísimo, yo lo acepté, porque mi libertad valía la vida de mi hijo, y él era todo lo que me quedaba. El vehículo avanzaba a toda velocidad, sacudiéndose entre las dunas como si navegara sobre olas de arena. Yo iba en el asiento de atrás, con mi hijo en brazos,
todavía envuelto en la manta. Él dormía profundamente, ajeno al caos que habíamos dejado atrás. Ojalá yo hubiera podido dormir así también. Las luces del palacio se fueron desvaneciendo detrás de nosotros, hasta ser solo un punto perdido en la noche. Un punto que había sido mi cárcel y también el lugar donde conocí al amor más complicado de mi vida. No sabía si algún día volvería a ver a Rached, y esa incertidumbre me desgarraba. «¿Cómo vas?», preguntó el hombre de la barba, girándose desde el asiento del copiloto. Lo vi por el retrovisor. Sus ojos oscuros se suavizaron al verme tan pálida. «Estoy resistiendo», respondí, aunque mi cuerpo jura que iba a colapsar. No había dormido, no había comido, estaba recién parida. Y todavía tenía arena en la piel, sangre seca en las piernas y una mezcla de dolor y adrenalina circulando por mis venas. «Llegaremos a un refugio seguro en menos de una hora», añadió el hombre. Yo asentí, aunque por dentro me preguntaba si algo podía llamarse seguro después de todo lo que había vivido. El bebé se movió y yo automáticamente lo mecía. «Mi amor, ya pasó lo peor», susurré, aunque no sabía si era verdad, porque lo peor podía estar apenas empezando. Pasados unos minutos, Jamal se volteó desde el asiento delantero. «Señora Luna, quiero pedirle perdón». Lo miré, sorprendida. «¿Perdón por qué?». Él apretó los labios. «Por no haberlo hecho antes, por no haber ayudado a mi madre, por no haber visto lo que Nadra planeaba y por no haber impedido que el consejo estuviera tan cerca de ustedes». Yo negué con suavidad. «Jamal, tú salvaste a mi hijo y me salvaste a mí. No digas que no hiciste suficiente». Sus ojos brillaron a pesar de que trató de disimularlo. «Ojalá mi madre hubiera tenido la oportunidad que tú tienes ahora», murmuró, «de escapar, de volver a empezar». Lo entendí profundamente, porque en ese momento yo también me sentía como si hubiera perdido a alguien, como si parte de mí se hubiera quedado atrás, en esa colina iluminada por antorchas. Parte de mí seguía con Rached. El camino se volvió más rocoso y el vehículo redujo la velocidad. A lo lejos, las dunas se hicieron más bajas y la silueta de una construcción apareció sobre la arena, pequeña, cuadrada, casi escondida. Parecía más una sombra que un edificio. «Bienvenida a la estación Al-Murad», dijo el hombre. «Es antigua, pero está fuera del alcance del consejo. Nadie viene aquí desde hace años». El coche se detuvo. El silencio fue tan profundo que mis oídos zumbaban. «Vamos», dijo Jamal, «te ayudaré a bajar». Sostuve al bebé con una mano y acepté su ayuda para levantarme. Mis piernas temblaron al tocar el suelo. Sentí una punzada aguda entre las piernas y tuve que apretar los dientes. «¿Estás bien?», preguntó Jamal. «Estoy viva», respondí, lo cual ya era suficiente explicación. Entramos a la pequeña estación. Las paredes estaban gastadas, pero era cálida, iluminada con lámparas de aceite. Había mantas, agua y un colchón bajo preparado para mí. «Descansa aquí», dijo el hombre de la barba. «En breve traeré ropa limpia y comida». Yo asentí, agradecida más allá de las palabras. Me senté con cuidado, recostando al bebé a mi lado. Cuando lo vi dormir, con sus pequeños puñitos cerrados, sentí algo que jamás había sentido en ese palacio. Calma, silencio real, paz. Pero esa paz duró poco. «¿Qué pasará con él?», pregunté a Jamal, mi voz temblando. «¿El bebé?», preguntó él. «No», tragué saliva. «Rached». Jamal bajó la mirada. «No lo sé». Mi corazón se apretó. «¿Pero crees que corra peligro?». Él suspiró. «El consejo está en su contra. Nadra quiere su lugar. Pero Rached es fuerte, Luna. Es inteligente y te ama». Hizo una pausa. «Luchará por ustedes, incluso desde lejos». Aquella frase me dolió, pero también me sostuvo. «¿Crees que alguna vez podría volver a verlo?», pregunté con los ojos llenos de lágrimas. Jamal tardó en responder. «Si el destino lo permite, sí». Luego añadió: «Pero tendrás que permanecer oculta mucho tiempo, tal vez años». Mi pecho dolió como si lo estuvieran desgarrando. ¿Años? El consejo no perdona, no olvida, y Nadra menos. Mi piel se erizó. Recordé sus ojos, su voz, la forma en que quiso arrancarme a mi hijo. ¿Y si nos encuentran? Mi voz salió rota. Los ojos de Jamal brillaron en la penumbra. «No los encontrarán», dijo con firmeza, «porque esta vez no estás sola, porque hay familias exiliadas, antiguos miembros del reino, gente que espera un cambio, y ahora tienen una razón para luchar». Me miró directamente. «Tu hijo es esa razón». Me estremecí. Mi bebé, mi pequeño, no solo era mi vida, se estaba convirtiendo en un símbolo que el consejo temía, y por eso nos perseguía. Esa noche, después de que nos dejaron solos, después de que Jamal se recostó cerca de la puerta para vigilar, después de que el silencio del desierto llenó el refugio, yo por fin pude llorar. Lloré suave, para no despertar al bebé. Lloré despacio, como si cada lágrima fuera un hilo que rompía la nostalgia, el dolor, el amor que dejé atrás.
Acaricié la mejilla de mi hijo. Mi vida, susurré, te prometo que voy a protegerte, aunque tenga que desaparecer del mapa, aunque tenga que renunciar a todo, aunque tenga que renunciar a él. La voz se me quebró. Pensé en Rached, en su mirada cuando me vio irme, en la forma en que levantó la mano para despedirse. Jamás había sentido un dolor así. No era vacío, era un hueco lleno de él. Lo extraño, murmuré. Lo extraño tanto. El bebé gimió suavemente, como si entendiera. Lo arrullé. Dejé que su respiración calmada me guiara. Y ahí, en aquella estación perdida del desierto, con el corazón hecho pedazos y un futuro incierto, entendí algo. No había renacido por voluntad propia. Había renacido por necesidad, por él, por mi hijo. Y aunque la distancia con Rached era enorme, mi amor por él no había quedado atrás. Solo estaba guardado, esperando, respirando en silencio, igual que yo. ¿Y tú? ¿Qué habrías elegido en el lugar de Luna? ¿Huir para salvar a tu hijo o quedarte junto al hombre que amas? Cuéntame en los comentarios, quiero saber tu verdad. Y si este capítulo te tocó el corazón, suscríbete al canal para no perderte el final de esta historia. Tu apoyo mantiene vivas historias como esta.